Bíblicamente, ¿cómo podemos entender el auge de la amistad con chatbots o inteligencia artificial? Qué buena pregunta, hermano. Yo creo que por ahí es donde está mucho mi corazón cuando escribí el libro de amistades, y es que antes de hablar en primer lugar de las amistades, muchas personas cuando hablo de amistades me empiezan diciendo, ¿qué hago para ser un buen amigo? Y muchas veces lo que ocurre es que tenemos una perspectiva muy basada en nosotros mismos. Entonces tenemos una perspectiva utilitaria de las relaciones interpersonales. Entonces, por ejemplo, si tú te pones a ver a través de la historia cómo se explican las amistades, entonces algunas personas dirían que es parte de un contexto evolutivo, ¿no? Entonces, el águila volaba más rápido, el león era más fuerte, el rinoceronte era más fuerte, qué sé yo, los monos se subían a los árboles. Entonces, lo que diría la evolución es que en un proceso evolutivo, nosotros como humanos nos dimos cuenta que nos faltaba mucho a nivel físico para poder sobrevivir, y por ende la amistad hace la fuerza, ¿no? El grupo hace la fuerza, y de esa manera terminamos haciendo grupos de personas para poder sobrevivir en un proceso evolutivo. Entonces date cuenta que la amistad, el contexto de comunidad se vuelve nada más una herramienta en ese contexto. Lo mismo puede pasar ahora a nivel de iglesia. A nivel de iglesia empezamos a hablar de que, bueno, entonces la iglesia es para que no estés solo, la iglesia es para un montón de cosas que finalmente se convierten de nuevo algo donde tú vas a la iglesia para recibir algo, ¿no? Nosotros no sé en su iglesia, pero nosotros tenemos grupos pequeños que los llamamos comunidades, y eso es algo que tratamos de subrayar con los líderes de comunidad, de que no estamos proveyendo un producto relacional, ¿no? Porque van a encontrar un lugar donde van a encontrar mejor comida, mejor compañerismo, mejor un montón de cosas. Entonces, una vez más, muchos de nosotros vemos nuestra necesidad de relaciones. Si tú ves películas desde Disney hasta lo que sea, hay una trama ahí bien fuerte donde tú te das cuenta de que personas quieren ser conocidos, quieren acercarse a alguien. Entonces, antes de hablar de AI, ¿no? De inteligencia artificial y cómo los chatbots son importantes, creo que es importante darnos cuenta por qué es que fuimos creados para buscar eso, ¿no? A mí me encanta cuando enseño de esto hablar desde el Chavo del Ocho, la Chilindrina, ¿no? Después podemos ir a películas de Disneylandia, del Rey León, etcétera. O sea, a mis hijos les encanta ver cosas, y ves que todos los tramas van alrededor de amistades, de ser conocidos. Entonces, la primera pregunta creo que tenemos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué es que esto es importante? ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que ir a la Biblia, y entramos a Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y si vamos al capítulo 1, les dice, y dice fecundos, versículo 28 a versículo 27, creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y tú te das cuenta también en el capítulo 2, en otros lugares, donde termina diciendo esta idea, donde Dios nos crea a su imagen. Y esta parte nosotros muchas veces no la pensamos, y es la idea de que Dios nos creó como seres relacionales. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos creó a su imagen, y cuando hablamos aquí tenemos un plural, y a través del libro en Génesis al inicio especialmente, tú ves que inclusive en las palabras hebreas se usa un plural. Entonces, ¿a qué se refiere este plural de Dios? ¿No? Sabemos que Dios no es un Dios bipolar que está hablando en plural siendo singular. Sabemos que estamos hablando de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, yo sé que estoy yendo como muy atrás, pero eso nos va a ayudar a tener una base para entender esta pregunta después. Pero es la idea de que Dios nos crea a su imagen y semejanza, un Dios trino que vivía una amistad perfecta, en una comunidad perfecta desde la eternidad anterior, y nos crea a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, es importante darnos cuenta que nuestro deseo relacional, nuestro buscar amistades, ahora con la idea de chatbots y esas cosas, viene en primer lugar con esta que fuimos creados a la imagen de Dios. Me parece que es Paul Tripp que dice en algún momento que el no buscar amistades nos hace subhumanos, ¿no? Una persona realmente va a buscar ser amigos, es tener una comunidad a su alrededor, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar nos ayuda a entrar a esta conversación. Entonces, el por qué tenemos esa necesidad relacional es debido a que fuimos creados a la imagen de Dios, y Dios nos crea a su imagen y semejanza, que es en una comunidad, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, entonces, ¿para qué son las relaciones? Y aquí vemos en el otro texto en Génesis, donde Dios dice, no era bueno que el hombre esté solo. No era bueno que el hombre esté solo. Y esto es súper importante porque esto todavía es del capítulo 2, no estamos en el capítulo 3, todavía la caída no es parte de la narrativa.
Entonces, el Dios perfecto que creó todas las cosas, capítulo 1 habla que era bueno, era bueno, era bueno, era bueno en gran manera, capítulo 1, versículo... todo era bueno en gran manera, versículo 31. Entonces, vemos que Él es todo bueno en gran manera, y en ese contexto Dios mismo dice, pero hay algo que no está bien, y es que el hombre esté solo. Entonces, una vez más nos apunta, porque somos seres relacionales, no somos totalmente humanos hasta que estamos en relaciones, número uno. Pero número dos, ¿cuál era el objetivo de que necesitaba el hombre estar acompañado? Y era el sojuzgar la tierra. Era la idea, una vez más, de que el mundo pueda ver a Dios, de poder ser imago Dei, que es la imagen y semejanza de Dios, no el llamado cultural, de que la tierra sea llena de la gloria de Dios, y la humanidad tiene el privilegio de hacerlo. Y aquí viene el punto importante. No podemos hacerlo solos. ¿Sí? Y esto es súper interesante y ataca mucho ese cristianismo individualista, donde es como que yo solo voy a ir y hacer todas estas cosas. No lo puedes hacer. Para poder mostrar a Dios necesitamos comunidad, necesitamos otras amistades, ¿sí? Y es por eso que Dios dice no era bueno, ¿sí? Y obviamente en ese contexto tiene esta imagen de hombre y mujer que tienen, ¿no es cierto?, familia, etcétera. Pero hay muchos eruditos que hablan también de que tiene esta idea también ontológica de quiénes somos como humanos. Fuimos creados para relaciones, amigos. Y es por eso que este tema me apasiona tanto, porque automáticamente te empuja a iglesias locales, a comunidades, a darnos cuenta de que no lo podemos hacer solo, ¿sí? Entonces, con eso en mente, repíteme la pregunta para anclarla ahí bien. Claro, la pregunta es, ¿qué hay detrás del auge con la amistad de la IA? Detrás del auge que tiene que ver con personas haciéndose amigos de chatbots y de IA, y lo que yo puedo entender es personas buscando llenar una necesidad real de una manera que es ilegítima, porque Dios nos hizo para las Exacto. relaciones. Dios es trino. Algo que hemos hablado antes y que toco en mi libro, y algo que tocas en tu libro también, es la idea de que nuestro Dios es social. Eso es algo totalmente distinto a lo que enseñan las demás religiones en todo el mundo. Pero ahora vivimos con una mente posmoderna muy individualista, y eso explica bastante por qué nos atrae mucho esta facilidad de tener amistad con IA, ¿no? ¿Se puede hablar de eso como pecado, idolatría? Sí. Qué buen punto. Y eso, exacto. Entonces, saliendo de eso, ahora podemos responder esa pregunta. ¿Por qué queremos? En primer lugar, porque el hombre fue creado para buscar eso. Tenemos que buscar ser relacionales. Y es tan interesante porque inclusive cuando he hablado de este tema a nivel de consejería, a nivel de libro, algo que es interesante es que yo encuentro personas que es un tema muy, que topa el corazón de las personas. Entonces ves personas que son muy relacionales, que dicen, ay, qué lindo que usted ha escrito de este libro, quiero hablar más de esto. Y personas que han sido lastimadas por relaciones, lamentablemente, aún así tienen un comentario. Es como que no, eso no, pero te topa, o sea, topa algo dentro de nuestro corazón. Entonces, lo que estamos viendo ahora nada más es que personas tenemos la tentación de ir a buscar lo que Dios nos mandó a hacer, pero de la misma manera como Adán y Eva, empezarlo a buscar en lugares donde Dios dijo que no es el mejor lugar, ¿sí? ¿Sí? Y con eso llegamos al capítulo 3 de Génesis, donde es tan interesante que Eva peca. Y la manera como el texto lo muestra en el capítulo 3 es que ella vio que el fruto era, ¿no es cierto?, que era deseable. Y algo súper interesante con las amistades y con las relaciones interpersonales es que son muy deseables, ¿no? Entonces, tú te pones a pensar de que, como dijimos al inicio, hay algo en las relaciones que nos atrae, ¿no? Entonces, de la misma manera, en cierta manera, a nivel de nuestro corazón, como el fruto era deseable, era agradable a los ojos, ¿no? De la misma manera, ese fruto puede ser también el buscar una amistad. Entonces yo quiero una amistad porque no me quiero sentir solo, ¿no? A nivel de otras cosas, quiero alguien que me entienda y un chat y un bot te va a entender, ¿no? Es interesante hablar ya entrando a ese tema de que hay algunas de inteligencia artificial que literalmente te van a afirmar mucho, ¿no? Una amistad no siempre te va a afirmar. Una buena amistad, Proverbios dice, fieles son las heridas del amigo. Sí. Y tienes ahora un bot que literalmente está aquí para decirte lo mejor de ti, y muchas veces ignorar cualquier cosa mala, no está interesado en tu crecimiento espiritual, de que Cristo sea. ¿Tiene sentido? Entonces, date cuenta cómo ese chat ahora se convierte, la amistad, y ahora la amistad con bot se convierte en algo que es tan agradable, pero que al final te separa del objetivo de Dios para una amistad. Esta expresión que viene a mi mente puede usar mucho chocante para muchas personas, pero la idea de tener una IA para que me reafirme y alimente mi ego
es una forma de masturbación del ego. Es algo horrible, es algo contrario al diseño de Dios, porque es Narciso viéndose en el espejo diciéndose qué maravilloso es vivir hacia adentro y no hacia afuera. Y yo sé que aparte de esta tentación humana de creer que estamos bien para justificar nuestras carencias y nuestras fallas, también está el hecho de que muchas veces hemos sido heridos por personas reales y nos refugiamos en lo más fácil, porque la IA nunca me va a fallar, nunca me va a Exacto. decepcionar, nunca me va a traicionar, nunca va a hablar mentiras de mí. Y toca mucho lo que mencionas, Juan, la idea de que fieles son las heridas del amigo. Incluso cuando algunas heridas son injustas, yo puedo aprender en medio de eso, porque hierro con hierro Exacto. nos vamos afilando, dice el libro de Proverbios. ¿Cómo Yes. podemos los creyentes recuperar una visión saludable del valor de las dificultades en las relaciones personales? Porque esas son las clases de cosas que Dios ha dicho usar para nuestro bien, para nuestro beneficio. Exacto, hermano, no, qué buen punto. Y me parece que es verdad que es fuerte lo que tú dices, pero en realidad es eso, es el que estamos buscando algo que Dios nos ha dado para nuestro beneficio y para su gloria y usándolo para nuestros propósitos, que es exactamente como se puede usar la sexualidad, como se puede un montón de otras cosas. Entonces, creo que es muy acertado ese comentario. Y yo creo que eso es parte de las relaciones interpersonales, saltando a esa pregunta. Es la idea de que las relaciones interpersonales fueron creadas para afilarnos. Entonces, en el libro de Proverbios también tienes que es afilarnos mutuamente. Y en este lado de la muerte, vamos a encontrar siempre relaciones en este mundo caído donde hay dolor, donde nos vamos a fallar unos a otros, ¿no? Yo tengo un amigo muy querido que decía, lo único que yo te puedo prometer era que te voy a fallar. Y suena tan fuerte, pero al final no era una persona que, ahí queda, sino que realmente buscaba amarte, pero sabíamos que nos íbamos a fallar porque todos vamos a fallarnos en algún momento. Sin embargo, podemos verlo eso como algo donde nos escondemos o donde confiamos en Dios, porque al final, y algo que es interesante, que es la respuesta a Génesis 3, es que al final, después de Génesis 3, tienes que Dios mismo nos da el protoevangelio, va a venir Cristo, ¿no? Y ahí es donde para mí tenemos que correr a Juan capítulo 15, donde Ustedes son el mis Dios del amigos. universo. Sí. Exacto. Y él te llama a ser amigo. Y eso es tan interesante porque mientras yo lo estudiaba me daba cuenta que si tú lees Juan, el momento que vienen las palabras de que yo los llamo ahora amigos, la audiencia de Juan debías poder haber escuchado un, "Oh, ¿cómo se atreve a decir eso?" Porque Juan tiene esta idea de que él es rey desde el principio hasta el fin, ¿no? Al final, cuando está hablando con Pilato, es la imagen de que tú dices que soy rey, ¿no? El letrero del rey de los judíos está ahí. Al inicio habla de que él es rey. Entonces, la imagen de que Dios, de que Jesús venga y te diga, yo soy tu amigo, sería extraordinaria. Sería como que, ¿cómo esto es posible? No, porque el rey no tenía amigos. El César no tenía Sería amigos, ¿no? escandalosa. Y Exacto, hasta, totalmente y no solamente escandalosa. escandalosa, sino desagradable para muchos oídos, porque Yo es creo que contrario al orden que seguramente. siempre han conocido. Eh, Exacto, exacto. Sí, y ahí es donde yo creo que es tan importante recordar que esa amistad con Cristo es la que ahora te asegura, volviendo a nuestro tema de los dolores relacionales, porque ahora debido a que eres amigo del Rey de Reyes y ahora estás anclado en la relación con el Dios del universo, hay un artículo súper interesante, bien académico, que yo lo leí que decía los beneficios de ser amigo del Rey, de uno de los profesores del seminario de Masters, y daba una lista increíble de todos los beneficios de amistad, de la soberanía, de todas las cosas. Tú estás tan escondido en esa amistad con Cristo que ahora no estás buscando a nivel horizontal lo que ya has recibido a nivel vertical, y eso te da ahora una paz para poder disfrutar las amistades. Y esa, sí, perdón que me dé tanta la vuelta, pero al final eso es lo que te ayuda ahora a poder vivir con libertad en tus relaciones a nivel horizontal. Entonces, mi amigo Josué Barrios es mi amigo, pero al mismo tiempo, si es que algo pasa, de algún rato tenemos un malentendido, etcétera, mi mundo no se cae porque mi mundo está en primer lugar en Cristo, y lo mismo para ti. Y eso ahora nos permite disfrutar y no usar nuestras relaciones horizontales. Ed Welch lo pone de esa manera súper lindo en su libro de cuando Dios es, ¿cómo se llama ese pequeño y libro? la gente es grande. Exacto, ese libro. De que usamos a la gente en vez de amarla. Exacto. Y es tan importante recordar eso. Ahora,
Ya que estamos anclados en Cristo, ahora los problemas a nivel, cuando tú me fallas, cuando yo te fallo, cuando hay un malentendido, ahora son oportunidades que el Señor nos da, de nuevo, para reflejarle a Él, porque ahora hay perdón, porque ahora tenemos que conversar las cosas, porque ahora tenemos que crecer. Y eso es tan importante. Yo creo que el día de hoy estamos aterrorizados de eso. No voy a minimizar esta idea de relaciones tóxicas. Yo creo que hay momentos donde hay relaciones que no son saludables. No me gusta usar la palabra tóxico, honestamente, pero ahora el día de hoy todo es tóxico, ¿no? Si es que alguien me queda un poco mal, eso es tóxico. Si es que no, y ahora yo creo que a veces esa palabra tóxica está siendo usada ahora nada más para relaciones normales, ¿no? Y estamos buscando en este lado de la muerte relaciones que no que este lado de la muerte no se nos las garantiza, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahora yo corro a chatear, ¿no? Tener un bot que no me va a ayudar a crecer en esa cosa. Y además de eso, inclusive, no, bueno, primero no va a haber una tensión entre esa amistad, pero en segundo lugar, no es entre dos personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, que ahora mientras nosotros restituimos, perdonamos, confesamos pecado, no, te pido perdón, tú me perdonas, eh, ahora eso apunta a la realidad que yo fui perdonado por Cristo, ¿sí? Allí Él me llama a mí. Sí, pienso en que estas tecnologías realmente son tan adictivas. No sé si te lo mencioné, pero justo antes de esta conversación leí la historia de un joven de 14 años que se suicidó luego de involucrarse mucho con un chatbot. Claro. Realmente son tecnologías atrapantes y yo veo una tendencia en cuanto al uso de la tecnología, ¿no? Estaba leyendo que uno de los factores que más han redefinido las relaciones de amistad en los últimos siglos fue la invención del automóvil, porque ahora tú puedes relacionarte con alguien que está lejos y no tienes que lidiar con los vecinos que están cerca. Todo eso se ha expandido con la tecnología, ahora con las redes sociales. Sí. Sí, ahora con las redes sociales estamos prefiriendo amistades lejanas, sensaciones de amistad, que en realidad es algo ficticio, ¿no? Porque lo que estoy viendo es la idea del otro, la versión maquillada, la versión con filtro, y esa persona también está viendo lo mío. No es lo mismo que conocernos en persona donde no podemos autoeditarnos o escribir varias veces un mensaje hasta que diga exactamente como queremos que lo diga. Y ahora vamos un paso más allá porque estamos no solamente reemplazando lo presencial con lo virtual, sino a la persona detrás con un chat. Exacto, exacto. Yo creo que al ser algo tan contrario a la imagen de Dios, eso nos va deshumanizando. Pienso mucho en el Salmo 115. Los ídolos de las naciones tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, pero no escuchan. Y la IA parece que escucha, parece que habla, pero dice la palabra de Dios que los que adoran a esos ídolos terminan siendo semejantes a ellos. La idolatría nos deshumaniza. ¿De qué manera, Juan, como consejero bíblico y como alguien que piensa profundamente en el tema de la amistad, de qué manera la soledad nos deshumaniza? Porque para mí la soledad es la crisis más grande que vamos a estar enfrentando, o una de las crisis más grandes que vamos a estar enfrentando este siglo. Y debemos entender no solamente que es adictiva toda esta oferta de ella, sino que en última instancia nos hace menos humanos, nos degrada de una manera que no es el diseño de Dios, nos esclaviza. ¿Cómo nos deshumaniza la soledad? Wow. Um, qué buen idea. Como para entrar a tu pregunta, qué interesante lo que tú dices, porque es verdad que el día de hoy nosotros podemos, hay un escritor que habla de que tenemos una concentración separada, o sea, eso, la idea separada. Entonces, tú puedes pretender estar en dos lugares. Entonces, digamos que tú me invitas a una reunión en tu hogar y yo llego y me siento incómodo. Entonces ahora mi escape, antes te tocaba hablar o no ibas o te tocaba hablar, pero ahora es como que, sí, ahorita me pongo así, entonces puedo escapar de una manera, pero al menos como tú lo dices, con alguien real, pero de nuevo hay esa separación, ¿no? Y tenemos una enfoque fracturado de lo que él decía, ¿no? Y pretendemos estar en dos lugares al mismo tiempo y no es verdad, en primer lugar. Y de ahí eso también nos lleva a la realidad de que antes de la pandemia hubo un artículo, me parece, en El País de España, donde decía que ya había una pandemia antes de la pandemia y era la pandemia de la soledad. Era la idea de que vivimos en la era más hiperconectada, donde personas se sienten más solas, ¿sí? Y este punto ahora con la inteligencia artificial nos lleva a un punto más, donde personas literalmente, pese a que estamos tan conectados,
no ha funcionado y ahora tengo que tener una amistad con un bot, con un robot, ¿sí? Y como tú dices, me encanta esa idea y es triste, pero la idea de que nos quita parte de nuestra humanidad. Yo creo que hay varias cosas. Número uno, lo que acabamos de decir, porque nos quita todavía esa idea de ser imagen y semejanza de Dios, donde Dios nos creó para amistades y amistades reales entre dos personas o más, que son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, número uno. Número dos, también creo que también nos quita mucho esta idea de poder ser personas que podemos crecer en nuestras habilidades, de poder ser de bendición a otras personas, porque las amistades fueron creadas para ayudar. Tú no puedes practicar los unos a otros con un bot, ¿sí? Entonces, confiesa tu pecado el uno al otro, anima el uno al otro, ese tipo de cosas no funcionan también. De ahí tres, la idea de edificarnos también, creo que es muy importante. Las amistades nunca fueron el objetivo, las amistades son nada más una herramienta del reino. Es súper interesante que si leemos los puritanos y anteriormente tú lees libros de las disciplinas espirituales, de los hábitos de gracia, y encuentras que ponen ahí la amistad como parte de un hábito de gracia, ¿sí? Y la idea era de que nos vamos a afilar mucho, mutuamente, ¿no? Acabamos, yo creo, en los últimos años de perder dos gigantes de la fe, al Dr. MacArthur y R.C. Sproul, y pese a que estaban muy en desacuerdo con algunos temas, tú ves que eran amigos y tú escuchas una y otra vez ese afilarse mutuamente. Eso no va a ocurrir con un bot. Entonces, poco a poco eso nos va quitando del objetivo de las amistades, ¿sí? Y valga la pena decir también de que el libro de Juan, no, segunda de Juan y tercera de Juan, Juan menciona, ¿no? Porque yo necesito verles cara a cara. Espérame, déjame encontrarlo acá. Sí, Juan menciona los límites de la tecnología para servir y ser Totalmente. edificado por la Exacto. iglesia. Dice, tengo muchas cosas que Exacto. decirles, hijitos, pero quiero verlos cara a cara. Exacto. Segunda Juan 12. Aunque tengo muchas cosas que escribir, no quiero hacerlo con papel y tinta, que sería la tecnología del momento, sino que espero ir a vosotros y hablarles cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Y en tercera de Juan 14, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Esos versículos son tan necesarios del día de hoy, ¿no? Es el cara a cara y yo creo que por buscar, y de nuevo, no quiero tampoco satanizarla, el AI, ¿no? La inteligencia artificial, creo que hay usos que pueden darse, pero siempre con muy cuidado en qué momento una herramienta puede convertirse en algo que empieza a quitarnos de nuestro llamado como creyentes, como hijos del Señor, como personas creadas a la imagen y semejanza. Sí, pienso en que ese uso tóxico que podemos hablar de la IA cuando nos inclina a la soledad es algo que debemos entender los creyentes que es por diseño. Ajá, Mark Zuckerberg, por ejemplo, él ha dicho que ya está empezando a soltar ajá. bots como amigos en Facebook para que la gente pueda sentir que interactúa con otros, porque ahora la gente Oh, consume wow. más que interactuar. ¿Y qué forma, pienso, qué forma tan ingeniosa, ¿no? De hacer que las personas sean amigos de robots? Fomenta la soledad por medio de tu plataforma de manera intencional, por diseño, y luego ofréceles esta especie de solución. Eh, Wow, cuando, wow, cuando, cuando, sí. cuando pienso en cómo las redes sociales están hechas para tratar de saciar nuestra sed de aprobación, veo que la IA está buscando algo similar, porque qué mejor forma de mantener a la gente en los bots, en ChatGPT, que de esta manera para buscar, en cierto modo, un uso cada día más aceptado y masivo y que busque justificar la cantidad billonaria de dinero que hay detrás de esta plataforma. Entonces, lo que está pasando es algo por Wow, diseño. Y la iglesia, sí. entonces, yo creo que necesitamos volver al diseño original de Dios, no al diseño de los Baales de ese mundo y estas tecnologías que buscan desplazar a Dios del centro. Y para mí, algo crucial en mi pensamiento, y lo hemos hablado antes, de hecho es el último capítulo de mi libro, es la iglesia local. Porque para mí la iglesia local es la red social de Dios, es el lugar donde Dios quiere que estemos. La red social de Dios, me Exacto, encanta. exacto, porque esa idea viene de que Mark Zuckerberg era dicho de que él espera que sus plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, sean espacios donde la gente pueda encontrar propósito, encontrar significado, encontrar comunión real, genuina. Eso solamente ocurre en la iglesia local, ¿entiendes? ¿Cómo la iglesia local puede afrontar entonces esta crisis de soledad que hay en el mundo? Um, de nuevo, yo voy a tratar de entrar desde lo que primero en lugar yo creo que tenemos que tener cuidado de no estar en contra en primer lugar de la soledad y desenmascarar esa idea.
porque yo creo que para muchos de nosotros tenemos esta idea que la soledad es automáticamente algo terrible. Ahora, Jesús tenemos que pasaba, Jesús clarificarlo pasaba, bíblicamente. Jesús pasaba horas en soledad. Tiene su valor. El problema es que cuando no tenemos amigos. Exacto. Yo creo que el clarificar de manera bíblica, eso es algo que yo he tenido que lucharlo, o sea, pero ¿a qué momento de nuevo se vuelve utilitaria la amistad, donde el enemigo no es el no quiero agradarle al Señor, el enemigo no es, hey, no soy humano como hablamos del día de hoy cuando estoy tan aislado, pero el enemigo es nada más, yo quiero nunca estar solo. Y eso es importante darnos cuenta porque la soledad es muy útil, ¿no? Jesús estuvo solo, tú ves que la soledad en algunos momentos es algo importante, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que han pasado en mi corazón empiezan a crecer en la soledad de este estudio mientras estoy estudiando la Biblia. Aquí estoy estudiando para mis sermones en la gracia del Señor. Entonces, ahí esa parte de que el cristiano puede estar solo, pero nunca está solitario, por decirlo de alguna manera, o al revés. Quizás tú eres mucho mejor en hablar las cosas, pero hay una parte donde está bien estar solitario, pero nunca está solo. Creo que esa es la mejor manera de ponerlo. Puedes estar solitario, pero nunca estás solo, porque estar solitario es bueno. Tú ves grandes personas de la fe que tuvieron tiempos de soledad en ese sentido, pero nunca estaban solos porque Dios estaba con ellos. Y esa es la promesa que tenemos en el Salmo 23, en Deuteronomio, en Génesis, es de que yo estoy contigo en la gran comisión. Yo estoy contigo. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar de que la amistad no es el antídoto para estar solo, porque tú nunca estás solo si estás con Cristo. Ahora, debido a que estás con Cristo, Él te llama a ser parte de algo más grande que tú solito. Y ahí es donde vamos en contra de esa idea del cristianismo llanero solitario, donde yo contra el mundo, sino necesitamos una comunidad, ¿sí? Y ahí es donde Dios es tan bueno que no solamente que nunca nos deja solos, así estés solo en cierta manera, sino Él está contigo, pero también nos da ahora su cuerpo en el cual somos parte y donde encontramos, y parece que es donde tú también estás, es la idea donde encontramos, yo creo, la verdadera comunidad, ¿no? La comunidad en el contexto de cómo Dios creó, ¿no? Y de nuevo, no tiene que ver nada más para llenar yo quiero amistades, yo quiero que mis hijos crezcan con otros niños, todas esas cosas son lindas, pero al final es una vez más de que tú y yo individualmente no podemos mostrarle a Dios, ¿no? Efesios capítulo 2 y capítulo 3 habla de esto. Entonces, cuando él habla en el capítulo 2, me parece versículo 15 por ahí, él está hablando de que hay una nueva humanidad. Es un paralelo de lo que pasó en Génesis, porque ahí se rompe la relación entre el Dios Santo y la humanidad. Entonces, si nosotros somos cristianos y decimos que, hey, tú ahora estás en buena relación con Dios, el mundo diría, pero ¿y cómo se ve esa relación entre ustedes? Porque ¿cómo ustedes dicen que hay esta gran paz entre Dios y ustedes, que hay un gran espacio, pero entre ustedes se pelean tanto? ¿Sí? Entonces es importante recordar que la iglesia se convierte en ese lugar donde el mundo puede ver una humanidad redimida y las relaciones no son perfectas, porque todos somos pecadores, pero ahora hay un contexto para encontrar esas relaciones, ¿sí? Y ahí sí entra el tema de consejería, discipulado, vida en comunidad, todas esas cosas que lamentablemente yo creo que nos faltan tanto de crecer, inclusive en el contexto de iglesias de buena doctrina. ¿Por qué falta tanto, inclusive en iglesias de buena doctrina, ¿no? Algo que hemos venido hablando en las últimas conversaciones es que tener una doctrina del evangelio no es igual que tener una cultura del evangelio. Y yo he dicho algo controversial aquí en este canal, y es que hay iglesias reformadas que yo no puedo recomendar, porque tienen a Cristo en sus palabras, pero en sus acciones no hay gracia, en el púlpito no hay ese sabor del evangelio. Y yo creo que eso, hay un sentido en el que le juega en contra a la iglesia, porque le da mala fama al cuerpo de Cristo. La iglesia debería ser un lugar reconocido como un hospital para pecadores, no un sitio donde vamos a ser todos hipócritas y nunca nos vamos a edificar realmente. Exacto, hermano. ¿Cómo la iglesia puede buscar esa cultura de amistad verdadera? Porque definitivamente es posible, Juan, y eso es una de las razones por las que para mí es importante esta conversación que estamos teniendo. Es posible estar yendo a una iglesia todos los domingos y no tener amigos en la iglesia. Y ir simplemente para ser consumidores de contenido espiritual, pagando nuestras mismas ofrendas como si fuera la suscripción de Netflix y sentir que estamos viviendo en el diseño de Dios cuando en realidad no estoy muriendo a mí mismo al acercarme a otros, a buscar servir a otros, a buscar ser edificados por otros, o solamente una minoría de la iglesia lo está haciendo. ¿Cómo la iglesia puede cultivar entonces ese tipo de cultura? Sí, hermano. A mí, en la gracia del Señor, tengo la oportunidad de hablar con estos temas de consejería bíblica, pero para serte honesto, eso es lo que a mí me apasiona de la consejería bíblica, es que yo he visto una conexión entre púlpitos expositivos
que tienen púlpito expositivo y consejería expositiva, donde en cierta manera estamos viviendo Hechos 20:20, ¿no? Que Pablo predica públicamente y de casa en casa. Yo creo que el día de hoy amo, ¿no? Y aquí estoy hasta puesto el sello de Master Seminary, ¿no? Es la imagen de que queremos predicar expositivamente totalmente, pero tú, pastor, no eres un expositor solamente de esa manera. Tú expones la palabra desde el púlpito y expones de casa en casa. Entonces, cuando tienes un púlpito expositivo separado de la casa en casa, lo que terminas es teniendo conferencistas que dan una conferencia cada domingo en el mismo lugar. Y las personas ven como que yo vengo a ver mi conferencia y me voy. Y la palabra de Dios es tan poderosa que obviamente va a cambiar vidas. Entonces, no estamos diciendo nada de eso, pero ahora la Biblia muestra que la iglesia, y hace años, me parece que Sujel Michelén dijo algo así, donde decía que una de sus preocupaciones es que la buena soteriología, la doctrina de la salvación, no está siendo anclada en una buena eclesiología. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que la eclesiología en nuestro contexto todavía nos falta mucho. Entonces estamos muy basados en un montón de cosas, y te lo digo de una manera que quizás pueda sonar un poco fuerte también. A veces tengo la oportunidad de viajar para dar conferencias, y en muchas conferencias me topo con jóvenes que están en todos los seminarios y están leyendo todos los buenos libros, y tú les preguntas, ¿cómo aconsejas a una persona que está en depresión? ¿Qué harías con una persona que está ahorita muy lastimada y que está con ansiedad? ¿Qué haces con un tema donde hay un amigo que está solitario? Y tú les ves que es como que, ¿y ahora qué hago con eso? Pero si les pones a hablar de todos los ismos, ¿no? Del milenialismo, dispensacionalismo, te traen todo, te lo lanzan de una. Y son temas importantes, muy importantes, pero al final del día a veces creo que nos falta esa idea de cómo vivimos los unos a otros, cómo vivimos 1 Corintios capítulo 12, del versículo 22 en adelante, toda Cuerpo. esa imagen de que somos un cuerpo y el cuerpo se necesita y el cuerpo camina junto. Y en uno de los versículos la palabra habla de que se preocupan los unos por los otros. Esa palabra y tienen un cuidado mutuo, es la misma palabra que encuentras en Mateo capítulo 6, cuando es la preocupación, la idea de que podría ser pecaminosa, donde es como que, ay, estoy preocupado y eso es pecaminoso, pero también esa preocupación donde estáis constantemente pensando en cómo animar a otras personas, ¿sí? Y la iglesia necesita ser ese lugar donde estamos preocupados, donde hay vida en comunidad, ¿no? Un libro increíble, y me olvidé de ponerlo aquí al lado mío, pero es el libro de Verdadera Comunidad de Bridges. Es un monstruo de libro. O sea, ese libro yo lo recomiendo muchísimo porque habla de que es koinonía, es una vida juntos, y esa vida juntos ocurre el domingo, es fundamental. Por favor, no me escuchen que estoy minimizando. Mi ministerio principal en mi iglesia local es predicación. Sin embargo, es tan importante que esa predicación después se vea en la vida de las personas mientras tenemos una iglesia que está amándose unos a otros, donde estamos cuidándonos unos a otros. Y yo creo que en ese contexto nos vamos a dar cuenta de que, ya que ese es el diseño de Dios, eso es tan atractivo que una persona que está ahí con su chat y tiene el Espíritu Santo se va a dar cuenta de que, ¿por qué me mantengo con esto cuando tengo eso? ¿No? Como la imagen de C.S. Lewis, que él decía, ¿no es cierto? Él avisaba de la persona que estaba haciendo sus pastelitos de arena en la playa, ¿no? Y realmente darle un pastel de a de veras, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una de las respuestas tan importantes. ¿Cómo crecemos como iglesias en ser comunidades que se cuidan unas a otras, donde sabemos cómo amarnos unos a otros, donde practicamos los unos a los otros, ¿no? Cuando vivimos 1 Corintios capítulo 13, el amarnos unos a otros. ¿Cómo se ve eso a nivel de iglesia? Sí, pienso también que este auge de la amistad con IA que va a crecer, honestamente, cada día va a ser más popular. Hoy estoy leyendo que se hacen ya más de 500 o 600 millones de búsquedas en chatbots al día. Es una cantidad masiva y cada día va aumentando. Yo creo que el auge de ver la IA como un amigo y de esa manera cultivar vidas solitarias va muy relacionado con el auge de una obsesión por lo terapéutico. Hoy en día todo el mundo tiene un trastorno. Y tal vez las etiquetas más comunes y legítimas que yo creo que hay, porque creo que puede ser legítimo hablar de esto, son las etiquetas extrovertido e introvertido. Entonces yo soy introvertido, yo no encajo en esta iglesia, esto no es para mí, una de ellas sí me puede ayudar. ¿Cómo los creyentes pueden tener una visión correcta de esas dos etiquetas en particular, extrovertido e introvertido? Porque son tan comunes, incluso entre las personas que están en desacuerdo con un montón de etiquetas psicológicas que salen de las piedras todos los días. Introvertidos y extrovertidos son dos comunes para hablar de personas que son más dadas a la amistad y otras más dadas a la introspección y a la soledad. Pero creo que son etiquetas
pueden ser peligrosas en la vida del creyente. Y lo digo por mí mismo. Sí, Porque sí, yo me veo a mí mismo y mi esposa me ve y las personas a mi alrededor me ven y yo tengo todas las características de una persona introvertida. Yo recargo energías cuando estoy solo, no cuando estoy con la gente. Cuando sí. estoy con la gente, en cuestión de horas yo necesito estar por lo menos 10 minutos solo para poder sobrevivir. Pero Sí, eso no es excusa para que yo me exacto. retraiga o deje de involucrarme en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo los creyentes pueden entender estas dos etiquetas en particular en un contexto en donde las grandes empresas tecnológicas quieren aprovecharse del auge detrás de Sí. estas etiquetas y muchas otras para hacer más atractivos sus productos y engancharlos? Me vas a meter en problemas, hermano, pero bueno, Dale. yo creo que es muy importante el recordar de que al final, creo que hay cosas que podemos observar en las personas, ¿no? Donde te das cuenta, como tú te das cuenta en la gracia de Dios, te ves al espejo y hay hermanos o hermanas y tu esposa, hay personas cercanas que pueden decir, hey, tú eres una persona que te gusta más estar con personas y una menos. Ahora, lo que termina pasando lamentablemente es que eso se convierte en nuestra identidad y se convierte en nuestra justificación, ¿sí? Entonces, yo, en cierta manera, terminamos diciendo, yo sé que la Biblia me dice que yo tengo que hacer estas cosas, pero yo no soy, yo soy introvertido, entonces, por ende, yo no tengo que salir a hacer esas cosas. Y cuidado, porque a veces los introvertidos terminan recibiendo el lado complejo de esta conversación y es como que, y yo he escuchado introvertidos que terminan como sintiéndose en iglesias donde el don espiritual es ser extrovertido y si eres introvertido, ay, qué pena, ¿no? Pero del otro lado yo creo que pasa lo mismo, porque tienes extrovertidos que deberían pasar más tiempo en sus Biblias, que deberían pasar más tiempo a un nivel de reflexión personal. Hay introvertidos que piensan que debido a que soy extrovertido, ahora tengo la justificación de ser duro con mis palabras o cosas así, ¿sí? Entonces, la manera como a mí me gusta pensarlo es que en la Biblia tú ves que el ejemplo de qué significa ser el varón y la mujer perfecta, ¿no? La persona perfecta, la humanidad perfecta está en Cristo Jesús y Cristo hay momentos donde le ves en situaciones muy extrovertidas con la multitud alrededor y hay momentos donde él se separa y va y se separa. Entonces lo importante aquí no es tanto si eres extrovertido o introvertido, pero buscar ser como Cristo y eso va a requerir sabiduría porque hay momentos donde necesitas ir a lugares y ahí es donde tú confías en el Señor. Me pongo a pensar en mi propia vida y en la vida de personas que están como que yo me gustaría quedarme en casa ahorita, sí, a mí me encantaría quedarme en casa ahorita. Sin embargo, el Rey Jesús que te redimió, compró tu vida, te está llamando a que ahora te toca abrir tu casa, sí, ahora te toca ir y caminar. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, ¿no? Según de Corintios capítulo 5, ¿no? Y otros versículos hablan mucho de este día que ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, para ahora yo ya vivo para Él. Entonces, pese a que es verdad que me gusta ser más introvertido, ahora por amor a Cristo y por lo que Él ha hecho, ahora yo salgo a poder amar a las personas. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Hay personas, tenemos grupos a veces, nos estamos ayudándoles a hermanos a predicar, ¿no? Y hay hermanos que son muy aman a las personas y les gusta estar con las personas. Y es como que, bro, vas a predicar en unas semanas, de semanas donde vas a tener que estar en soledad un tiempo orando, estudiando tu Biblia, y eso es importante. Entonces, de nuevo, la manera como tú te ves a ti mismo, no es introvertido o extrovertido, y de ahí van un montón de otras cosas, ¿no? Ahorita ahí tengo un libro que habla del enneagrama y podemos entrar a ese tema también. Entonces, ¿qué número del enneagrama eres, no? En la antigüedad se lo hacía por animales, ¿no? Entonces podía ser un castor, un golden retriever, cerebraba y diferente. O sea, cada temporada tú tienes una nueva manera de tratar de identificarte quién eres y es ese deseo como humanos de tratar de saber quiénes somos, ¿no? Pero de nuevo, recordar de que cualquiera de esos membretes son secundarios de nuestro llamado, porque Cristo nos dijo, y tendrás que ser introvertido, tendrás que ser un EFJ, ni sé cuánto si usas Briggs Meyer, tendrás que Yo ser el soy número 6 INTJ. de Enneagrama. ¿Sí? ¿Ves? No, tienes que ser como Cristo y tus dones pueden ayudar al llamado de eso. Ahora, con eso en mente, si tienes eso, ese filtro, ahora te das cuenta de que no vas a un bot para que te afirme, sino es como que mi objetivo no es el ser afirmado, mi objetivo es ser más como Cristo, mi objetivo es que yo soy un esclavo de Él porque Él me ha salvado y tengo el privilegio ahora de ser de bendición para otras personas, ¿no es cierto? Inclusive crecer la edificación mutua y todo lo que hablamos anteriormente, los unos a otros, etcétera. No solamente ir a un bot para ser afirmado, sino entender que si uso mi introversión como una excusa, me estoy perdiendo de muchas bendiciones. Creo que una forma de decirlo es explicando que los hobbits que se quedan en la comarca no conocen la belleza, la aventura de las montañas. Dios nos llama a salir.
Dios nos llama a Exacto, realmente hermano. confiar en Él, porque realmente Vale, demanda fe en Dios, porque exacto. voy a saber que posiblemente voy a ser herido, voy a saber que posiblemente voy a ser malinterpretado, voy a saber que mis errores van a ser expuestos y que me voy a dar cuenta de que hay muchas fallas en mi carácter, pero el Dios que me redimió es el Dios que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no va a darte todas las cosas? Dios se Así es, glorifica hermano. en medio de esas realidades de la vida presencial, cotidiana, en las amistades. Y en esto vemos la gloria de Dios de una manera bastante especial. Algo que para mí es crucial y que distingue de manera muy clara esta era tecnológica y las apps de la iglesia local, de la iglesia local, es la idea de que en las redes sociales y en la IA, ahora que conoce más información de ti, está todo personalizado para ti, está esa noción de que tú estás en el centro y la experiencia y todo es personalizado para tu gusto. Pero en la iglesia local, yo no puedo escoger el sermón, yo no puedo escoger la música, yo no puedo poner pausa. Yo no estoy en el centro. No se trata de un algoritmo que me pone a mí en el centro, se trata de una liturgia y una comunidad que pone a Dios y su palabra en el Dios en el centro. centro. Amén. Y por eso es Así importante la es. iglesia local. Pero a nivel de amistades, ¿cómo una persona entonces puede cultivar amistades centradas en Cristo, donde también Cristo sea el centro? Sí. Eh, ¿Qué has podido pensar sobre eso? ¿Qué nos puedes compartir? Porque yo Sí. creo que hay un par de extremos que debemos evitar. Por un lado está Ujú. la idea de que debo entonces tener amistades profundas con todo tipo de personas en la iglesia. Y en un sentido, eso no es tan realista. Yo no puedo ser mejor amigo de todo el mundo. Eh, Así es. pero por otro lado, está el temor, por así decirlo, que puede haber en muchas personas de que mis amistades no terminen siendo tan duraderas cuando no hay tantas cosas que nos Así unen. es. Pero por otro lado, debemos recordar que el Evangelio se trata de eso, ¿no? De una comunidad donde Dios junta a personas que no tienen nada en común para que juntas se edifiquen. Entonces, en medio de Judíos y todo este gentiles. contexto, exacto, en medio de todo este contexto, ¿cómo poder tener amistades centradas en Cristo en una era que nos inclina a la Sí. soledad de una manera no saludable? Sí. Sí. Qué buena pregunta, hermano. Déjame tratar de dar algunas cosas ahí porque hay tanto ahí. Yo creo que en primer lugar, no queremos minimizar que hay situaciones difíciles donde quizás hay personas que pueden escuchar esto y tú corres a un bot porque has sido tan lastimado, ¿no? O tan lastimada. Entonces, en primer lugar, yo creo que es importante el que Dios nos trata. A mí me gusta hablar. Hay un hermano en los Estados Unidos que escribió un libro muy bueno que dice que somos saints, sufferers y sinners, sufferers and saints. Mi traducción en español no es igual, pero es la idea que somos pecadores, perjudicados y personas en proceso si eres un creyente. Entonces, en primer lugar, es la idea de que sí somos pecadores, entonces hay algunas personas que quizás escuchan esto y ese eres tú, eres la persona que estás corriendo a tu comodidad y te das cuenta de eso y no quieres saber de nada. Y es más eso, ¿no? Y en ese lado creo que hay un ánimo ahorita de exhortarte, de que confíes en el Señor, de que corras a Él, porque Él te ama y porque Él te ha dado, y es importante eso. Sin embargo, quiero también tener cuidado de que haber perjudicados aquí. Hay personas que quizás tú abriste tu corazón y abriste cosas personales que alguien no los trató como la manera que debían haberlos tratado, con dignidad o con cuidado, ¿no? Entonces, creo que también va a haber personas aquí que necesitan en primer lugar recordar que Cristo no te falla y que Él necesita ser al cual tú vas en este momento en primer lugar y confiar en Él, en abrir tu corazón de nuevo de maneras apropiadas, ¿no? Hay algunas personas que literalmente quizás fue algo feo, donde tú ves y has visto esta situación una y otra vez y la has vuelto a jugar en tu mente y te das cuenta de que, wow, o sea, yo no me lo merecía y quizás es verdad. Y entonces quiero tener cuidado con eso también, pero que lo pienses de esa manera. Y tres, la tercera perspectiva es personas que están en proceso y es que el Señor nos está moldeando a la imagen de su Hijo. Si eres un creyente, Él promete que va a terminar la obra que inició. Entonces Él estás haciendo a la imagen de Cristo y en eso tú necesitas a otras personas, ¿sí? Entonces ahora, con eso en mente como base, creo que necesitamos pensar en cómo ser buenos amigos y gracias por decirlo, querido Josué, es la imagen de que tengamos una perspectiva realista, ¿no? Cristo, algo hermoso es que tú ves que en la Biblia Él tiene amigos, Él habla de Juan el Bautista como amigo, tú ves que Él habla Lázaro, de sus amigas, Lázaro, exacto, ¿no? Y tú ves que esta idea de amigos, entonces eso nos muestra su humanidad, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que viene a caminar con los hombres, segunda persona de la Trinidad, que vivió en un compañerismo perfecto, ¿no? Si eres amigo de Dios,
Padre y el Espíritu Santo, tú dirías, ya no necesitas nadie más, pero Él viene y tiene amigos y eso nos muestra que necesitamos amigos. Sin embargo, nota lo que yo llamo como los espacios, ¿no es cierto? Los estratos de una amistad. Entonces tú ves que en primer lugar, Él estaba con las multitudes y Él trató a todos y la palabra dice que Él no dejó que nadie se vaya, que el Señor no lo había traído. Entonces es importante recordar que hay un espacio donde queremos ser de bendición a cualquier persona. Si tú eres un creyente, tú ves a las personas a tu alrededor en primer lugar como oportunidades de mostrar el amor de Dios, ¿no? Los cristianos de maneras sabias, pero tenemos que ser esas personas de que se ve algo distinto en cómo tratamos, de maneras sabias, pero distinto, ¿no? Yo me doy cuenta en mi contexto, en el Ecuador ahorita las cosas están complejas, sí, pero tratar a las personas con bondad, ¿no? Y en ese lado. Y ahora tú ves que Cristo tenía un grupo grandote, después tú ves que tiene los 70 y pico, después tiene los 12, después tiene los 3. Entonces tú ves diferentes estratos de cómo Cristo, ¿no? Entonces tú ves que Él tenía 12 discípulos, pero los 12 no estuvieron en todas las cosas. Si tú ves la transfiguración, no están los 12. ¿Cuántos están? Están 3, ¿sí? Y tú ves que en momentos claves el Señor tiene un grupo más pequeño. Y eso es importante darte cuenta porque algunos de nosotros, había una canción anteriormente que decía, yo quiero tener 1,000,000 de amigos y queremos hacer eso, queremos tener amigos con todo el mundo. Y es bueno, de nuevo, de un lado, abrimos y somos cuidadosos, pero queremos tratar a todo el mundo de la mejor manera. Y de ahí en la soberanía y en la providencia del Señor, tú te das cuenta que hay grupos más pequeños y esos grupos, el Señor tiene toda la potestad y en su, en su providencia, en su soberanía, Él puede mover a personas en esos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, como una persona casada, en ese grupo más pequeño, ¿no? En los grupos más íntimos va a estar mi esposa, ¿no? Tu esposa tiene que estar y quiero ponerlo ahí claramente porque hay personas como que, sí, aquí están mis amigos y mi esposa está en el siguiente grupo. No, no, no. Tu esposa, tu esposo tiene que estar en ese grupo más cercano. Entonces, eso creo que es importante recordar, porque si alguien podría haber tenido amistades profundas con todo el mundo en el mundo, podría haber sido Cristo, pero Él nos muestra que tenía diferentes niveles de intimidad con diferentes grupos de personas. Número 1, ¿sí? Número 2, yo creo que para ser un buen amigo es el mostrar, si vamos a Juan de nuevo, capítulo 15, tú vas a ver que esos versículos que los leímos anteriormente, que hablan de la idea de amaos unos a otros, perdón, de que Él es nuestro amigo, están anclados en la idea de amarse unos a otros. Entonces, un muy buen estudio que tú puedes hacer, yo lo hago en el libro, si es que puede ser de utilidad para ti, hay unos muy buenos recursos, es pensar ¿qué significa ser un amigo basado en que eres una persona amorosa? Entonces, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor es un montón de cosas. Y pensar de esas cosas, decir, ¿cómo yo me muestro? Como cuando dice el amor es bondadoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el amor es bondadoso, no es la imagen nada más de que es un amor bonito, sino que es activamente bueno. Entonces, te doy un ejemplo. Un buen amigo, estamos en una reunión social, yo doy el ejemplo en el libro de esto, y se cae algo y tú no eres la persona de que, me avisan si me necesitan, pero es una persona que se levanta, se enreda las mangas y ayuda, ¿no? Entonces, ser activo en cómo hacer esas cosas y empezar a caminar por cada una de esas, ¿no? Entonces, el amor es paciente y ahí tienes una lista y puedes ir caminando. ¿Cómo se vería esto? Entonces, el ejercicio que a mí me gusta hacer es pensar en la palabra, qué significa, cómo lo podría hacer a mi nivel de mis amistades, ¿sí? Por ejemplo, una que es buena es que el amor se emociona del bueno que le pasa a otra persona, ¿no? Entonces, aquí tú acabas de hablar de tu libro, yo acabo de hablar del mío, pero podría haber una tentación entre amigos donde, ¿y por qué el libro del Josué, personas están hablando más del libro de Josué que de mi libro? ¿Sí? O porque eso, y puede ser una tentación, pero un buen amigo es como que, oye, qué bendición, he sabido que te está yendo súper bien y qué bueno, ha sido tanto bien. Y de nuevo, te alegras por la otra persona. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. 3, los unos a otros. Yo creo que una muy buena manera de ser un buen amigo, y hemos hablado de la importancia de la iglesia local, es practicar los unos a otros. Hay una lista de los unos a otros que tú puedes buscarla online en muchos lugares. Empieza a vivir los unos a otros, eso te hace un buen amigo. Número 4 también, crea habilidades que son buenas en amistad, entonces de comunicación puede ser una. Número 2, de saber pedir perdón, esa es una clave, ¿no? Y muchas veces no hablamos de eso, ¿no? Muchas amistades, algo pasa y es como que dejamos de hablar y después de un tiempo uno, hey, ¿cómo estás? Bien, y volvemos a conversar, pero no hubo un momento de confesar, decir, oye, perdóname por lo que dije, ¿no? Oye, lo que tú me dijiste el otro día me lastimó, podemos hablar de eso, ¿no? Y de esa manera crecemos. Y ahí hay algunas otras más. La hospitalidad, por ejemplo, es otra tan importante. Y ahí podríamos lanzarnos por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, te doy algunos. Entonces, por ejemplo, aquí de los unos a otros.
¿no? Marcos 9:50, ¿no? Estén en paz los unos con los otros. Dos, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, Juan 13:14. Entonces, ¿cómo nos servimos prácticamente? Juan 13:34, que se amen los unos a los otros. Bueno, Juan 13 habla de lo mismo. El que se amen ocurre muchísimas veces más. Sean afectuosos unos a otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Esa es una gran manera de ser amigo. Y en el mundo de hoy te dirían, ten cuidado con ese, porque te van a tomar ventaja de ti mismo. No tengan el mismo sentir unos con otros. A mí me encanta ese nivel de iglesia local, porque una de las mejores maneras como tenemos el sentir es sentarnos bajo la misma predicación, que la palabra de Dios esté obrando en nosotros y crecemos en un mismo sentir. No nos juzguemos unos a otros. El amor es paciente, el amor no es, piensa lo mejor de la otra persona. Una buena manera de ser amigos es de que cuando te enteras de algo o piensas algo, mira, y está haciendo eso, no es que piensas lo mejor de la otra persona, ¿no? Y eso nos falta muchas veces, ¿no? Acéptense los unos a otros, como también Cristo nos aceptó, a nivel de amigos de diferentes contextos, ¿no? Yo creo que algo súper lindo en nuestras iglesias es que deberíamos tener amigos que no se ven, y quiero ser cuidadoso porque hay iglesias que nada más por el contexto, todos son nivel sociocultural, etcétera, pero, por ejemplo, a mí me encanta en mi iglesia local de que tenemos hermanos de Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Una de las mejores amigas de mi hija es de Venezuela, ¿sí? Tenemos amigos de República Dominicana, Estados Unidos, y me encanta eso de hacer acuerdo de que, hey, eso es lo más importante, ¿no? De que las cosas secundarias, inclusive tu país, que suena tan primario, es secundario debido a Cristo, crecemos también. La iglesia debería ser un lugar que donde las personas cuando entren por primera vez digan, ¿cómo estas personas pueden estar juntas siendo tan diferentes? Porque eso se Amén. trata de lo que Dios vino a hacer. Y pienso, cuando te escucho hablar sobre Qué la lindo. amistad, pienso en lo que C.S. Lewis decía sobre la amistad. Él decía que nada es más diferente del amor romántico que el amor entre amigos, porque los amantes siempre están hablando el uno del otro. Cuánto me gustas, cuánto te amo, qué maravilloso eres, pero los amigos están hablando siempre de algo más. De hecho, Lewis decía que la amistad empieza cuando dos personas se conocen y empiezan, ¿tú también? ¿Tú Sí. también te Yo gusta también. esto? ¿Y qué pasa? Exacto. Que el tú también más grande que alguien puede experimentar es, tú también has sido salvado por Cristo, tú también conoces a este Dios glorioso, tú también conoces a este Dios magnífico. Entonces, bueno, Amén. primero que nada quiero agradecerte por tenerme entre tus estratos que me permite poder tenerte aquí en el canal, pero en segundo lugar, quiero que podamos hablar cómo las amistades nos ayudan realmente a conocer a Dios. C.S. Lewis, él hablaba de la importancia de la iglesia con esta idea, ¿no? Siempre necesitas más de una persona para conocer a otra persona. Eso es muy crucial. Yo pongo este ejemplo. Cuando conocí a mi esposa, bueno, éramos novios, y yo voy a visitar y conocer a su familia. Yo, viendo a mi esposa interactuar con su familia, conocí a Ari mucho mejor de la que yo lo hubiera conocido si nunca lo hubiera visto en esa relación con otras personas. Y en la iglesia ocurre algo similar. Nosotros conocemos más de la bondad de Dios cuando vemos a Dios no solamente obrar en nuestras vidas, sino obrar en la vida de nuestros hermanos, cuando ellos pueden ser testimonios a Amén. nosotros y alentarnos. ¿Cómo tú pudieras hablarnos de eso, Juan? ¿Cómo la Sí. amistad centrada en Cristo nos ayuda a conocer más a Cristo? Um, Creo que has escuchado esa imagen de una fogata, donde cuando tienes un palo que lo sacas de la fogata y lo alejas, eventualmente se apaga, pero el momento que lo pones junto, se prende todo junto. Y eso es tan importante porque la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre está buscando un pueblo que es suyo, ¿no? Y ese pueblo junto es tan importante para crecer juntos. Y hay algunas cosas. En primer lugar, la vida cristiana nunca fue creada para ser algo individual, y no solamente para mostrar, sino para crecer nosotros mismos. Entonces, tenemos un Dios que de manera perfecta nos salva en Cristo Jesús, y después de que nos salva, nos da dones. ¿Sí? Y algo, por ejemplo, tú y yo, tú eres una persona que enseña, y ese es yo creo que tu don es de enseñanza, pero hay hermanos en mi iglesia que tienen dones que no son, todos tenemos un llamado, por ejemplo, para servir o para un montón de otras cosas. Sin embargo, tú ves que hay personas en la iglesia que tienen un don sobrenatural que viene de Dios y que sirven de maneras que yo diría, ¿cómo pensaste en eso? Entonces, el ver eso, porque en la iglesia local estás en el ecosistema, en el lugar perfecto donde tienes estas personas que han sido salvados por la sangre del Cordero y ahora tienen dones. Entonces, el poder crecer, el poder amar más a Cristo,
necesita que interactuemos con diferentes personas. En el mundo de consejería bíblica, eso me encanta de cómo, y vamos a hablar de eso en coalición en unas semanas también, es la idea de que cómo el tipo de consejo que damos en la iglesia no es como el secular. En el secular tienes un terapeuta que va con una persona y conversan y está bien. Pero ahora, si lo vemos de manera bíblica, con Primera de Corintios capítulo 12 como contexto, quizás mi don es la exhortación y la enseñanza, entonces le puedo ayudar a la persona a que vea desde la Biblia ideas, conceptos, renovar su mente súper bien, pero esta persona necesita un trabajo y tienes una persona que tiene el don de servicio y le dice, hey, te voy a ayudar para que hagas tu aplicación de trabajo, mientras una persona que tiene el don de dar viene y dice, hey, mientras estás buscando trabajo, necesitas algo, te puedo servir de alguna manera. Y otra persona dice, yo también tengo el don de servicio, hey, ahorita están complejos porque tu esposa acaba de dar a luz y están en esta situación, podemos irte a servir. Date cuenta qué hermoso esa triangulación, por ponerla de alguna manera, donde Dios usa un cuerpo para animar. Y esa persona que está allá adentro puede regresar a ver y regresar a ver la bondad de un Dios y de esa manera crecer en él. Creo que esa es una manera, una manera. Y de ahí a nivel de conversaciones que te edifican, a nivel de conversar con otra persona que está atravesando algo más, a nivel de ser usado por Dios, hay veces donde debido a que tienes el Espíritu Santo, la palabra de Dios llama al sacerdocio de todos los santos. Entonces, a mí me anima que a veces mi hijo de 6, de 7 años, de 9 años, estoy pensando que uno de ellos quizás ya es salvo, ¿sí? Entonces, hay momentos de que dicen cosas que digo, eso fue de bendición para mí. Entonces, ser usado por el Señor, ¿no? Y de ahí a nivel general, yo creo que también tenemos los atributos de Dios y uno de ellos es su bondad. Inclusive pensadores seculares, hay uno que dice, los amigos multiplican los gozos y dividen las tristezas. Eso es de Eurípides. Y es increíble el pensar eso a nivel mucho más grande de la iglesia, donde como no hay momentos tan lindos, o sea, yo he visto bautizos en nuestra iglesia donde regresas a ver y no hay un ojo que no esté lagrimeando, hermano. Y personas dicen, ni le conozco a esa persona, pero su testimonio me animó tanto, ¿no? Y eso recuerda, porque al final no se trata de nosotros, el Espíritu Santo puede estar obrando algo mucho más grande. Y por eso, qué privilegio ser parte, ¿no? Y en esos momentos, me encanta cómo tú lo pones más del día a día, ¿no? Y yo creo que a veces estamos en este tiempo de redes y de conciertos grandotes y de cosas tan grandes, pero hay algo tan lindo en el día a día, ¿no? En el compartir contigo, me acuerdo allá en Argentina, caminar a algún lugar y compartir esos momentos, son cosas tan lindas, tan ricas que te hacen acuerdo. Uno, en primer lugar, obviamente, de la revelación de Dios, el conversar de Cristo, el conversar de las revelaciones en Cristo y en la palabra, que es tan lindo y edificarnos, pero también el compartir este mundo juntos, ¿no? Desde el fútbol con tus amigos en el parque, con los hermanos de la iglesia, que puede ser de tanta bendición, hasta comerte una comida deliciosa, no sé, tú eres de Venezuela, en Argentina también una comida rica acá. Y yo me recuerdo situaciones donde estaba sentado con personas que amo alrededor y nada más decir, Dios, eres tan bueno, ¿sí? O también ser llamado, que alguien te exhorte también, que te diga, hey, bro, eso dolió y gracias por decirme. Todo eso hace un ecosistema y un contexto donde Dios está animándonos a amar más a Cristo y Él es tan bueno. Entonces, me encanta hablar de eso, brother. Entonces, por Sí, ahí. sí, sí. Escuchándote hablar, viene mucho a mi mente lo que decía J.C. Riley en su libro para jóvenes. Él dice, no tengas una amistad íntima con alguien que no es íntimo amigo de Cristo. Y es algo en lo que pienso bastante, pero al mismo tiempo recuerdo que Cristo era amigo de pecadores. Entonces mucho de lo que estamos Ajá. hablando tiene total aplicación para la vida de la iglesia local, pero ¿cómo uno hace con los no creyentes? Porque a veces creo que podemos llegar en el extremo de vivir vidas bastante recluidas, de manera que las personas de afuera, el escéptico, el secular, puede ver a la iglesia o los creyentes como un club o como algo bastante aparte. Y nosotros como creyentes obviamente no podemos consentir el pecado del otro y no debemos ser ingenuos e imprudentes al abrir nuestro corazón y vida hacia personas que no comparten la fe y que no han recibido el amor de Dios que los lleva a amar de una manera genuina y desinteresada a otras personas de la manera en que Dios quiere que lo hagamos, pero al mismo tiempo estamos en este mundo. Entonces, ¿qué dices de la amistad con no creyentes? Considerando de nuevo la crisis masiva de soledad que nos rodea y que los no creyentes necesitan amigos. Y a veces creo que una de las razones por la que nuestro evangelismo no es eficaz es porque muchas veces los no creyentes sienten que
Simplemente queremos que se suscriban a la iglesia y no hay un interés genuino, ¿sabes? Exacto. A veces no nos interesan realmente los no creyentes. Hemos olvidado qué se siente ser no creyente y lo solo que puede ser. Qué bien. ¿Cómo podemos entonces navegar esto con discernimiento y con cuidado, la amistad con los no creyentes? Sí, brother. Yo creo que estás ahí mismo respondiendo la pregunta, pero yo creo que en primer lugar es el clarificar a qué Cristo se refería cuando vemos que Cristo era el amigo de los pecadores, porque yo creo que ahí hay mucho peligro. Y yo te digo, ¿no? Sí, Aquí al lado. aquí quiero hacer una pausa. Aquí quiero hacer una pausa. A Cristo Sí, le invitaron a comer con pecadores, pero no se nos vuelve a decir que lo volvieron a invitar. exacto. No. Sí, y yo te comento eso porque aquí atrás yo tengo, antes de que el Señor me traiga acá al Ecuador, yo servía y ayudaba con conciertos cristianos de bandas de rock cristianas muy conocidas en los Estados Unidos más que nada, y esa era nuestra conversación y era como nosotros como que sacábamos pecho, como que, hey, Cristo era amigo de los pecadores y ahí ustedes metidos en la iglesia y es increíble cómo Dios hace las cosas porque yo nunca quise ser pastor, esa es otra historia para otro momento, pero para mí era como que vamos, o sea, tenemos que estar ahí en los lugares más difíciles donde los pecadores están, en estos conciertos de rock, en unos lugares súper fuertes. Y después un pastor se dio cuenta de que, hey, pero para Cristo nunca estaba apoyando su pecado, o sea, era claro quién era Cristo, era claro de que él no estaba ahí apoyando su pecado, él estaba ahí amándoles bien, pero al mismo tiempo era clarísimo cuál era su objetivo. Y eso creo que es muy importante. Y eso es complejo también, ¿no es cierto? Porque hay momentos donde no quieres apoyar, pero ¿cómo se ve eso? Esa es una conversación más larga, pero tienes que tú tener claro, porque también te puedo decir a nivel de mi carne, cuando yo estaba en ese momento había una parte donde, hey, estoy ahí, pero había una parte de mi carne como que, aquí a ti te gusta estar ahí también, ¿no? Hay una parte ahí donde todavía hay un poco de compromiso. Entonces, creo que ese es en primer lugar darnos cuenta de ese contexto donde Cristo era muy claro, ¿no? Él no pecó, y él estuvo ahí. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, tú lo mencionaste, yo considero que la amistad es una de las herramientas evangelísticas más importantes que no la usamos, ¿no? Entonces nos han enseñado y es importante la proclamación, tenemos que saber cómo proclamar y vamos a hablar de eso en un momento. Sin embargo, el hacer un buen amigo, ¿no? En mi contexto, yo me doy cuenta que ahora con mis hijos me da muchas oportunidades, mis hijos les gusta el deporte, entonces ir y verse como una persona interesante que quiere hablar de ellos y oye, ¿cómo estás? Y algunas personas como que, oye, ¿por qué me estás haciendo esas preguntas? Y como que se separan, pero otras personas, a veces extranjeros, a veces personas de otros lugares, es como que, oye, gracias, ¿no? Invitarles a alguna cosa. Nadie abre su casa el día de hoy a extraños, entonces después de conocerles de manera cuidadosa, decir, hey, ¿te gustaría venir? Y te quedan viendo como que, ¿pero por qué? ¿Sí? Y quiero ser de bendición para ti. Y en ese contexto, en mi mente, yo sé que en algún momento tengo que compartir el evangelio, ¿sí? Entonces no es de que solo quiero ser, sí, pero voy a compartirlo y voy a seguirles amando, voy a seguir siendo, ser de bendición, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante y ser una iglesia que es atractiva de esa manera. Y aquí viene el siguiente punto, es que mientras compartes el evangelio, es mejor cuando es una comunidad que trae, porque como dijimos, personas quieren amistades, entonces yo he visto también que el evangelismo es mucho más efectivo cuando no solamente es yo yendo a evangelizar a esta persona, sino cuando Josué y yo, que somos amigos, nos ven pasando tiempo juntos y tú le invitas a esa persona que se da cuenta de que, oye, ¿qué? ¿Qué? Eso es, lloro, el Espíritu Santo hace eso atractivo, donde dice, hey, yo quiero eso en mi vida, y eso abre una oportunidad para conversaciones. Entonces, sí, yo creo que es súper importante. Si volvemos a esa imagen de los estratos, yo creo que cuando volvemos a ese círculo más grande va a estar con personas creyentes y no creyentes. Entonces tenemos ahí un filtro, yo diría, donde no es totalmente abierto, porque tenemos que ser cuidadosos, no queremos ir para el otro lado, pero al mismo tiempo donde no sabemos lo que Dios está haciendo. Yo te puedo decir, hay personas que yo pensé que amigos no creyentes, que eso, no sé qué va a pasar, obviamente, solo el Señor sabe, donde yo dije, esta persona está lista para escuchar el Evangelio, y al final no quisieron nada, y otras personas que estaban mucho más como que no quiero de esto, ahora están yendo, pero ahora nunca sabremos, o sea, sí vamos a saber, pero en este momento no lo sabemos, solo confiamos que el poder de la palabra hará su obra. Sí, a la gente sencillamente a veces no le importa lo que uno tiene para decirles hasta que primero saben que las amamos y que somos sus Exacto, amigos. amén, bro. Y aquí Sí. me voy a salir del tema de manera épica, pero no me importa. De eso se trata este Dale, podcast brother, así también. mismo es. ¿Qué hay de la amistad con el sexo opuesto? Porque, hay Sí, algo que también estoy leyendo al respecto, y es la idea de que cuando las personas
pasan demasiado tiempo aisladas en mundos virtuales, pierden la capacidad de relacionarse de manera fluida con personas reales, pierden sus aptitudes sociales. Y eso trae varios efectos. Sí, y uno de esos es jóvenes que no saben acercarse a una chica o que no saben distinguir las señales de una chica para saber si es amistad solamente o hay espacio para algo más. Y en todo este contexto, hay hombres que no saben tampoco lidiar con otros hombres. Y creo que podamos hablar un poco de ambas cosas, ¿no? De la amistad entre hombres, que para mí es una deficiencia grande en la iglesia. A veces la amistad entre hombres simplemente se resume a rendición de cuentas y más nada. A simplemente reunirnos para exhortarnos, pero no hay disfrute, no hay algo más profundo, no está el modelo de Cristo. Creo que ese modelo de simplemente juntarnos hombres para rendir cuentas y ya es un modelo bastante deficiente de lo que es la amistad. La amistad incluye rendición de cuentas, pero la amistad verdadera es mucho más que eso. Pero empecemos con las damas primero. ¿Qué piensas bíblicamente sobre la amistad con el sexo opuesto? Que yo creo que es importante, obviamente, en más de un contexto tan solitario como el nuestro. Para mí el modelo, que lo que Pablo le dice a Timoteo es muy vital. A las creyentes trátalas como tus hermanas. Pero vivimos en una era tan confundida al respecto que esto puede ser muy controversial para muchas personas. Totalmente. Y más en un contexto donde, a ver, mi generación, los millennials, nosotros crecimos viendo Friends. Para mí, Friends es una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad porque distorsionó tanto el diseño de Dios y estos amigos teniendo relaciones sexuales entre ellos y cosas así, y todo en un marco de humor. Cuando pensamos en eso, eso es solamente la punta del leve, pero cuando pensamos en eso, cuando pensamos en la soledad, cuando pensamos en los prejuicios, cuando pensamos en que a veces los hombres y las mujeres no saben leer bien las señales de unos de los otros por no tener aptitudes sociales bien desarrolladas, hace que el tema a veces sea controversial, ¿no? ¿Puede un hombre tener una amiga creyente? Obviamente, la principal amistad, si está casado, debe ser su esposa. Totalmente. Pero bueno, hablemos un poquito más sobre esto. ¿Cómo podemos entender este tema? Yo sé que como 10 temas ahí, entonces vamos a ver a cuál le pegamos. Número uno, un dato interesante, algo que me pareció súper interesante es que hemos escuchado de esa frase de los BFFs, de BFFs, Best Friends Forever. Se dice que Friends fue el primer lugar donde se habló de un BFF. Hay un episodio donde hablan de eso. Entonces me parece muy interesante que lo traigas. Y yo entraría desde ese lado. Lo traigo, Juan, no porque sea el modelo de la iglesia, sino porque es el modelo mundano y secular que muchas veces creyentes crecieron escuchando eso. Y creen que las amistades con el sexo opuesto se dan automáticamente para ese tipo de cosas que definitivamente no honran a Dios. Exacto. Y yo creo que al mismo tiempo vuelve a subrayar la idea de que creo que al mismo tiempo con esas cosas bien feas, hay algo ahí que resuena en nuestros corazones. Tener un grupo de amigos que con todas las situaciones siguen ahí por ti. Entonces es interesante cómo el mundo trata de darte esa idea mientras al mismo tiempo van a poner las cosas del mundo. Yo creo que eso nos lleva exactamente a lo que tú mencionaste, de que lamentablemente en iglesias creo que hay los dos extremos. Y dependiendo la cultura de una iglesia, cuando tú ves una hermana, ¿no? Para varones, y al mismo tiempo del otro lado, para varones una hermana, estamos en esta idea donde, qué bueno, en las iglesias oramos de que sean lugares donde afirman el matrimonio, en una cultura donde nadie se quiere casar, es un lugar donde es bueno, tienes que casarte. Sin embargo, a veces eso se vuelve una presión donde sacamos de contexto la idea de cómo les vemos a las personas. Entonces, yo he tenido conversaciones de esto donde en grupos de jóvenes llega una nueva persona y la mente de las personas no es como que, un nuevo hermano y hermana que tengo que tratarle como hermano y hermana, sino es como que, Cupido. ¿Será para fulana? ¿No es cierto? Unas personas están de cupidos y otros están como que potencial. Y yo creo que en ese momento dejamos de ser amigos, porque el momento que tú lo ves como un posible potencial, ¿no? Entonces es como que una persona llega y personas no lo ves en primer lugar como que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, trátale como hermana, trátale como hermano. Yo estoy pensando, trátale como potencial, trátale como que ahora mis conversaciones con esta persona tienen el contexto de tratar de discernir lo antes posible si es que esta persona puede ser idónea o no. ¿Sí? Entonces quiero lo antes posible que muestre que es idónea o no, para saber
cómo sigo manejando esto. Y en ese momento dejamos de ser amigos porque se basa en mí, ya no se basa en cómo yo puedo ser de bendición, ¿no? Eso, yo creo que es importante, número uno, y tú ya lo dijiste, pero ¿qué significa tratar a personas como hermanos o como hermanas? Y ese, honestamente, es un proyecto que no he visto mucho escrito de eso, hay mucho hablado de eso, la imagen de qué significa como hermanos solteros y como hermanas solteras. Yo creo que en primer lugar, que se traten como hermanos, ¿no? Porque hay veces donde una hermana o un hermano quiere hacer algo especial por la otra persona y se puede malentender, ¿no? ¿Me estás interesado? O a veces es como que la persona sí quiere que se malentienda, quiero lanzar algún tipo de... Y eso creo que necesitamos mucho crecer en ese tipo de temas. Entonces yo creo que eso en primer lugar es full importante, ¿sí? En segundo lugar, yo creo que ahora tú traes el punto de matrimonios, ¿no? Como hablamos en los estratos, tu primer círculo es tu matrimonio. Yo sí tengo mucho cuidado de hay oportunidades donde tú puedes tener amigos, pero son amigos muy en ese otros círculos de este lado, pero para mí personalmente yo no tengo amigas que no tienen como en primer lugar el filtro de mi esposa, ¿sí? Entonces, si quieres una mujer que quiere ser amiga mía, tiene que ser amiga de mi esposa en primer lugar, si tiene sentido, y es para cuidarnos. Eso no significa, es como que, oh, tentadoras, aléjense de mí. O sea, quiero ser un hermano, pero yo no necesito un nivel de intencionalidad demasiado con una hermana mujer, porque eso no es apropiado en algunos contextos y eso, ¿sí? Y no hay yo creo que nada, ese es el segundo lugar. no hay nada, desde mi opinión, no hay nada que un hombre necesite hablar con una mujer que no sea su esposa, que no pueda hablar con sus amigos. Exacto, Sí. perfecto. Perfecto, no. Y el día de hoy eso es muy peligroso porque tú escuchas inclusive a nivel del mundo secular, las amiguitas del trabajo, ¿no? Inclusive hay una frase ahora que está saliendo en los Estados Unidos y en otros lugares que es la esposa del trabajo, ¿no? El work wife, y es la imagen donde sale del hogar y ahora tiene una amiga en el trabajo que tienen una relación tan cercana que es la que le está ayudando con las cosas o están así. Para un varón cristiano eso es un no, o sea, eso no debería estar pasando, o sea, debería haber una claridad si tú estás casado o casada, donde no hay esa idea, donde hay estos amiguitos muy cercanos, no es que yo crecí con esa persona, es que éramos amigos desde niños, no, o sea, tú trabajas en que eso esté ocurriendo en tu matrimonio, y ese es otro tema, brother, o sea, podemos lanzarnos a hablar de matrimonios y eso es súper importante. Yo creo que por ahí va la otra. De ahí estoy tratando de pegarles a todos los que me has lanzado. Entonces esos son algunos. El otro que tú mencionaste que me parece muy interesante es la idea de crecer en habilidades. Y ahora, el crecer en esas habilidades relacionales es un proceso de toda la vida. Hay cosas que yo, escribiendo este libro, yo estaba dándome cuenta de que, wow, estoy escribiendo, pero esta no es una fortaleza mía, ¿no? Yo digo en la introducción de que hay personas que escriben libros porque son una autoridad en el tema y hay personas que no es que sea mal amigo, creo, pero al mismo tiempo que yo tengo que crecer en estas habilidades, entonces tenemos que crecer. Ahora, si es que tú estás metido en escribir a un bot que te va a decir todo lo perfecto, ¿no? O ni siquiera estás, o solamente estás, estas son las únicas amistades que tú tienes chateando, va a haber habilidades que no vas a crecer y es por eso que es importante salir, ¿no? Es importante ir y conocer a las personas, es importante inclusive que la iglesia local te dé esa oportunidad de cómo creces en esas habilidades relacionales, ¿no? Y de nuevo, no es que el objetivo es ser así o perfecto, a mí me encanta conocer hermanos y hermanas que relacionalmente tú tienes sus cosas únicas y hay una persona que es como que me encanta pasar con esa persona porque tiene esas cosas únicas, ¿no? Y todos creo que las tenemos de alguna manera, pero tienes que crecer en esas habilidades, como tú lo mencionaste, no van a crecer solas, ¿no? Entonces yo creo que es una buena manera de salir, inclusive como papá para mí es importante decirle, hey, mis hijos, hey, vayan a conversar con esa persona, hey, y ponerlos en esas situaciones yo creo que es importante. Y darte cuenta también que crecemos en esas cosas, entonces que el día de hoy tú escuchas esto y escuchaste el comentario de Josué y el mío donde a veces no sabes cómo discernir las señales. Todos en algún momento no supimos cómo discernir las señales. Yo tengo historias de terror que no las voy a contar aquí, pero donde no leí señales clarísimamente, pero vas aprendiéndolas y sigues creciendo. Nadie nace sabiendo esas cosas automáticamente, ¿sí? Siguiente, ahí topaste el tema y ese me quiero parquear un poco más. Amistades entre varones. Sí, Amigo, yo creo que lo que tú es mencionas crucial eso. es totalmente, totalmente, ¿no? Una persona, cuando yo empecé a hacer la investigación para el libro, me hizo este comentario y me pareció tan interesante. Me dice, entonces estás escribiendo un libro para mujeres. Y yo, cuéntame más. Y era la imagen ¿Has de que no, es escuchado que el sobre tema de Frodo y amistad. Sam?
¿Has Sí, escuchado sobre Legolas y Gimli? exacto, muy bien, estás dando, y esa es la imagen, pero yo creo que a nivel de iglesia, la idea de amistades es como que las mujeres son las de amistades, los varones no. Yo creo que ahí vamos a los dos extremos, el un extremo que tú lo mencionas, donde es como que vamos a empujar y vamos a tratar de hacer de que este grupo va a ser para rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas es un fruto de una buena amistad. Y cuando tú solamente le enfocas en que tiene que ser rendición, eso no es una verdadera amistad. O se vuelve algo súper, Se eso vuelve que algo no es desagradable, natural, que algo no es incómodo y que no exacto. refleja el corazón de Cristo, porque Cristo no viene a Amén. nosotros solamente para decirnos que estamos mal, sino porque Exacto. nos Amén. quiere a nosotros, a tal punto Amén. de Camina que, con nosotros. a tal punto de que Él ora al Padre donde yo estoy, quiero que ellos estén también. Y sin embargo, yo veo que los hombres cristianos tienden a ser solitarios, incluso los que están en ministerio, porque a veces la única relación profunda que pueden tener es con otro pastor y es para hablar temas de la iglesia y no para disfrutar, para edificarse, para hablar de otras cosas y ayudarse a llevar otro tipo de cargas, ¿no? ¿Qué has podido pensar sobre esto entonces, sobre el tema de la amistad masculina? ¿Cómo podemos profundizar en nuestras iglesias? Sí, estaba tratando de buscarlo, no tengo aquí ahorita delante mío, pero hay números, hay estadísticas muy interesantes que hablan de qué tan difícil son las amistades entre varones. Entonces yo creo que eso es uno. Hay bromas que hablan de que uno de los milagros más grandes de Jesús Tener era que él 12 tenía un amigos. grupo de 11, exacto. Entonces, creo que es hasta ese nivel. Entonces, y a nivel de la iglesia, yo creo que lo que termina ocurriendo muchas veces es que tú tienes hermanos que yo creo que realmente se aprecian. Entonces, no quiero minimizarlo totalmente, pero creo que la idea es que hermanos que realmente se aprecian, ¿no? Entonces, tú tienes un hermano que se ve con otro hermano y qué sé yo, están sirviendo juntos, están moviendo sillas en una iglesia y lo hacen consistentemente y realmente se aprecian el uno al otro. Si es que hay una situación, quizás se van a ayudar el uno al otro y eso está bien. Sin embargo, a veces no crecemos en cómo conversar. Entonces, lo que a mí me gusta decir es como que llegas de una semana, hola hermano, ¿cómo estás? Hola, bien, tú, bien. ¿Cómo te fue esta semana? Bien. ¿Viste el fútbol? Sí. Silencio, silencio, silencio. Nuestras esposas acaban de conversar. Ok, hermano, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Y pasa la siguiente semana y es lo mismo. Hola, brother, ¿cómo estás? Ese saludo es honesto, es del corazón. Estoy contento de verte. Pero de ahí, ¿cómo ayudamos a que varones empiecen a crecer? Y hay un montón de temas ahí, porque, por ejemplo, en nuestro contexto, la imagen a veces del varón tiene que ser el fuerte, ¿no? Entonces, la imagen de poder ser vulnerable, la idea de que esta semana fue difícil para mí, a veces no tenemos ese contexto donde hemos permitido en iglesias de que eso sea normal, ¿no? Y de nuevo, vuelve eso al Evangelio. El único varón perfecto es Cristo y debido a que Cristo es nuestra justificación, yo puedo ser honesto, no estoy minimizando mi pecado, pero donde yo puedo decir, oye, Josué, esta semana fue difícil para mí como papá, ¿sí? Me doy cuenta de que esto está pasando en mi vida, etcétera, y que podamos conversarlo, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una de las herramientas que tenemos que crecer. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas. Una es siendo intencionales con actividades, ¿no? En el mundo tú tienes actividades que nos unen, entonces tú tienes el grupo de las hermanos y los hermanos o las personas que hacen CrossFit, entonces todos están ahí por el CrossFit, vamos a hacer CrossFit, ¿no? Vamos a ir a jugar fútbol, vamos a ir y lo que sea, ¿no? Entonces tenemos esos grupos basados en una actividad. Creo que podemos usar eso como una puerta de apertura, pero animar y pedirle al Señor que traiga personas que no lo van a dejar ahí nada más, sino eso te abre la puerta y de ahí tienes la oportunidad de conversar y hablar y, hey, ¿qué tal si hablamos de cómo podemos orar unos por otros, no? Y toma una persona que quiera ser intencional para que esas cosas empiecen a abrirse, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una de las herramientas más importantes en una iglesia, yo creo, el cómo estás animando a que varones sean varones de amistades profundas y amistades profundas basadas en la Biblia, ¿no? Y un tema más ahí, si es que me permites, es la idea de que tenemos que tenerle cuidado a romper ese miedo de que todo es de un temor homofóbico, de cierta manera, ¿no? Yo recuerdo que en mis primeros días del cristianismo, yo estaba leyendo mi Biblia, me la estaba comiendo, estaba tan contento y llegué a Samuel y llegué a la historia entre David y David Jonatán. y Jonatán. Sí. Y recuerdo que lo leí y desde mi contexto para mí era como que, oye, qué genial esa amistad. O sea, estos son los brothers, esto es los ejemplos que tú acabas de decir, ¿no? Para aquellos que quizás no son del Señor de los Anillos y son más de Top Gun. O sea, es Maverick y Goose, bro. O sea, es esa la idea de amigos inseparables que Capitán darían América y todo. Bucky.
Sí, sí. Han Harry y Solo y Ron. Chewbacca, bro. Sí, pero por ahí yo creo que hay algo en nuestro corazón, inclusive cuando ves esas películas hablando full de varones, inclusive esas películas del grupo de alto rendimiento de los Navy SEALs y que entran, que son hermanos y eso, resuena en nuestro corazón. Pero lo que te quería contar es que cuando yo leí eso la primera vez, lo compartí en un grupo de varones cristianos que tenían más tiempo en la fe. Y una persona, hasta ahora me acuerdo hasta su tono y su rostro, y dijo, esa relación entre David y Jonatán. Y lo que él que estaba hablando es que no es posible que dos varones puedan tener una amistad cercana sin que haya algún tipo de tinte homosexual. Y me pareció, honestamente, esas palabras se me han quedado en la mente porque yo creo que para muchos creyentes, varones, hay una parte ahí donde tenemos ese miedo de que una amistad cercana con alguien pueda hacerse malentendida. ¿Tiene sentido? Sí, Y por totalmente. eso a veces no tenemos esa intencionalidad donde podemos ser buenos amigos, obviamente con cuidados, etcétera. Pero yo creo que eso es tan importante, hermano, el hablarlo y el hacer y ponerlo, hacerlo más normal, que hermanos pueden ser buenos amigos, ¿sí? Y de nuevo, no compararlo con mujeres. Mujeres y varones fuimos creados distintos, entonces yo creo que también hay una parte aquí, hermana, que si estás escuchando esto, yo puedo ya escuchar una hermana que está ahorita coldeándole al esposo diciendo, ves, tienes que tener más amigos. Pero la imagen aquí no es de que su amistad como varones va a verse igual que la amistad de mujeres, va a verse distintas, pero que debería haber un nivel de profundidad, ¿sí? Entonces, esas son algunas de esas cosas que vienen a mi mente al hablar. Y dale, hermano, por donde quieras ir por ahí. No sé si respondí la pregunta. Sí, totalmente. Creo que obviamente aquí en Sigue la Sabiduría no damos las respuestas definitivas y completas. Estamos pensando, buscando analizar todo esto a la luz de la sabiduría bíblica y definitivamente la amistad entre un hombre y una mujer, y entre mujeres y mujeres, y entre hombres y hombres es muy distinta. Estuve viendo que los psicólogos están de acuerdo en que las mujeres, a las mujeres les importa mucho ser vistas a los ojos cuando están hablando con otra mujer. Un hombre puede hablar con otro hombre viéndose a los ojos, pero prefieren ambos ver hacia algo juntos. Por eso, cuando conducen, miran hacia el frente, o cuando están haciendo una manualidad o están comiendo, prefieren eso. O sea, hasta ese punto Sí, somos hechos de una qué manera interesante. distinta. Y es interesante, ¿no? Porque la amistad entre un hombre y otro hombre es un poco como lo que decía Lewis, ¿no? Es ver juntos hacia algo, alentarnos hacia esa meta y ser juntos hacia esa meta. Y mencionando el tema de David y Jonatán, algo que es muy crucial que debemos reconocer es que nuestra iglesia debe tener mucho cuidado con los estereotipos culturales acerca de la masculinidad y acerca de la hombría. Porque yo me pregunto si en nuestras iglesias modernas habría espacio para alguien tan poeta como David. ¿Entiendes a qué me refiero? Muy bien. O que le guste el arte, o que le guste Sí, sí, inclusive cómo se viste un poco. sí, en Ajá. algunos contextos es raro. Y al mismo tiempo debemos tener mucho cuidado con los estereotipos y los prejuicios sobre la amistad. Y para ti, como pastor y como consejero, ya mencionaste este prejuicio de la amistad entre hombres y hombres, pero ¿qué otros prejuicios puedes ver en la noción que la iglesia cristiana tiene a veces sobre la amistad? Porque a veces son esos prejuicios los que nos impiden tener amistades más profundas en una época donde definitivamente somos tentados a la soledad y al ver toda esta maquinaria que está diseñada precisamente para fomentar la soledad, como los Sí, chatbots, amigos, sí. eh, están hechos por diseño para fomentar la soledad, para ganar dinero a expensas de nosotros. Debemos tener cuidado de que si vamos a vivir en este mundo, no tengamos prejuicios sobre las amistades. ¿Qué otros prejuicios puedes ver? Sí, qué buena pregunta. No estoy seguro que, seguramente hay muchos otros prejuicios. Algo que viene a mi mente que está unido a eso de los prejuicios, yo creo que tiene que ver mucho con tus deseos. Yo creo que algo que nos puede realmente, y que muchas veces no se habla cuando tenemos la idea de amistad, es los deseos. De nuevo, la abundancia del corazón habla la boca, y es de los deseos del corazón que buscamos una amistad. Entonces, si volvemos a Génesis, para Eva, ella vio algo, vio que era deseable, que era agradable, y por eso entró. Pero es importante notar de que para cada uno de nosotros, nuestro deseo de una amistad puede ser distinto, ¿sí? Entonces hablaste hace un rato de la idea de ser introvertido o extrovertido. Entonces, para una persona que tiene una tendencia más introvertida, escucha una amistad buena se va a ver distinta a una amistad para una persona que es un poco más extrovertida. Entonces, esas cosas son importantes notarlas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy extrovertido y tú eres introvertido, ¿sí? Entonces,
vamos a salir de una vacación con Josué y mi parte extrovertida dice, brother, estoy tan emocionado porque vamos a llegar a donde sea que vamos a llegar y tengo planificado cada minuto. Entonces vamos a llegar y vamos a ir a comer a este lugar y después te voy a presentar porque conocí unos amigos allá y vamos a ir donde ellos y vamos a hacer todas las experiencias y acabamos con este plan totalmente porque para mí, el ser un buen amigo es que vamos a tener todas estas experiencias juntos. Para ti quizás o para otra persona va a decir, no, eso a mí me estresa. Sí, quizás, ¿no? Es como que para mí lo que yo quiero es que lleguemos y tú estás allá con tu libro y yo con el mío y uno que otro rato nos regresamos a ver y decimos, oye, ¿qué opinas de este tema? Ah, yo también. Ok, qué bien. Y qué lindas vacaciones que tuvimos, porque pudimos, ¿tiene sentido? Sí. Entonces date cuenta que el momento que cada uno de nosotros entramos a esta relación, vamos a estar frustrados porque yo voy a decir, ¿y por qué Josué no quiere hacer más? ¿Realmente es mi amigo? No creo que es mi amigo, porque él no quiere tener todas estas. Y obviamente me esforcé para planificar todas estas actividades y me tomó tiempo y traté de servirle, pero yo no pensé solamente en mis deseos. Para ti puede ser lo mismo. Entonces, date cuenta, yo les llamo eso la amistad revuelta, ¿no? Entonces, donde dos personas pueden ser amigos, tienen muchas cosas para poder ser amigos, pero sus perspectivas son distintas. Eso no significa que no, una buena amistad en ese contexto sería donde yo pienso en que, Josué, ¿qué opinas de esto? Y tú también, y hay un servicio mutuo, ¿no? Ahora, lo que personas dicen, entonces, búscate a alguien como ti. Tampoco funciona, porque ahora tú tienes de mi lado, entonces digamos que yo soy muy extrovertido y quizás más desde esa idea donde yo busco mucha profundidad relacional rápido y tú ves que eso tampoco funciona, ¿no? Entonces esas son las amistades clásicas de la preparatoria, ¿no? En high school, donde tienes amigos que llegan y en un minuto son BFFs, son los mejores amigos por siempre, se compran las mismas ropas igualitos y son así, pero eventualmente están viéndose tanto el uno al otro que eventualmente eso explota porque no puedes mantener eso si es que Cristo no está aquí por encima, ¿sí? Entonces esa profundidad relacional eventualmente no funciona. Del otro lado, las personas que son como más separadas, yo creo que ahí es donde vienen, por ejemplo, de los varones. Yo creo que a nivel de los varones es como que, hey, más lejos, pero al final puedes terminar sin una real amistad, porque nada más, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me caes bien? Tú también a mí, pero mantengámoslo ahí. Y no hay una profundidad, no hay yo quiero ser de bendición para ti, para que puedas correr más a Cristo, ¿no? Lo que tú dijiste de Ryle tiene la imagen de que otra persona que ama a Cristo me va a ayudar a crecer en Cristo, pero no tenemos ese contexto para ayudarnos a crecer en Cristo. No pasamos suficientemente tiempo juntos, no tenemos una profundidad relacional donde eso, y eso pasa muchas veces, ¿no? Hay personas que se conocen por años y después te enteras años después de que, oye, ¿sabías que él estaba con problemas con sus hijos? Y yo ni sabía, y lo vi semanalmente, ¿no? Y es porque a veces no pausamos a hacer esas preguntas de, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? Algo muy importante es crecer en saber cómo hacer buenas preguntas. Y buenas preguntas son preguntas abiertas, no son preguntas cerradas, no son, ¿te gustó esto sí o no? ¿No? O cosas que pueden ser respondidas con una o dos palabras. Pero cuéntame, ¿qué fue difícil para ti esta semana? ¿No? ¿De qué manera puedo orar por ti esta semana? Quiero que me cuentes, ¿qué es algo nuevo que has visto en la Biblia que leíste esta semana? ¿No? Entonces, ese tipo de preguntas que ayuden, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo a la idea. Entonces, cómo funcionan esas dinámicas son muy importantes. Paul Tripp, yo lo pongo en mi libro, donde tienes que estar pendiente de qué son las cosas que te motivan a una relación, porque eso termina siendo algo que puede desviar tu relación, puede desviar tu amistad. Y ahí es donde el chatbot está listo para, hey, ¿qué es lo que necesitas de mí? Necesitas que sea más o menos involucrado y te lo va a dar. Ok, pensando en todo esto, viene mucho a mi mente lo que hablábamos hace un momento al comienzo, entonces, el tema de la idolatría, de cómo a veces queremos poner en otras cosas el lugar que solamente corresponde a Dios y cómo a veces queremos ir contrario a su diseño. Y para mí algo que es tan crucial, que aplica al matrimonio, pero también aplica a la amistad, es la idea de que yo no debo buscar en otras personas el gozo que solamente tengo en Dios. Porque cuando el mundo idolatra la amistad, eso al final va a ser autodestructivo. Tú vas a terminar aplastando a la otra persona o la otra persona se va a terminar hartando de ti. Y, y traigo todo eso a mi mente porque ya varias veces hemos hablado sobre la importancia de estar satisfechos en Dios primero. ¿Cómo puedes describir esa centralidad del gozo en Dios para entonces yo poder gozarme en los demás y no llevar mis amistades a un terreno donde definitivamente se van a marchitar? Sí, bro. No, que
Cuando tú hablas de eso, viene a mi mente una imagen que nunca me voy a olvidar. Cuando yo vivía en los Estados Unidos, yo trabajé en primer lugar como una terapeuta educativo y parte de eso es que tenía la oportunidad de ir y dar clases de diferentes materias a estudiantes. Y una vez tuve la oportunidad de una de las familias que me contrató, yo no sabía esto, pero golpeé la puerta, abrieron la puerta, me recibieron muy, muy amorosamente una familia cristiana y me sentaron en la sala hasta que iba a venir la esposa y el hijo para conversar. Entonces estaba ahí, el esposo salió a ver algo de tomar, me parece algo así, no me acuerdo. Yo regresé a ver, hermano, y fue increíble porque en las paredes esta familia tenía fotos del transbordador de los Estados Unidos, no sé de cuál, pero de uno de los transbordadores, y donde veía una carta de agradecimiento y me alcanza a ver y decía algo así como que gracias al doctor ni sé cuantito, ni sé cuantito, ni sé cuantito, porque sin su gran experiencia y todo su conocimiento nos mantuvo a salvo. Una carta increíble con fotos del espacio. Entonces, literalmente ahí me di cuenta de que esta familia, el papá, era una persona que trabajaba para la NASA a un nivel increíble y era una casa increíble, donde él era uno de los científicos más importantes de una de esas misiones. Entonces, quiero que pienses en eso cuando llegue el hijo y el hijo tenía problemas con matemática de tercer grado, ¿sí? Y en ese momento yo recuerdo tan claramente empezar a dar clases y tú veías un papá tan amoroso, ¿no? Era un hermano del Señor, o sea, amaba al Señor, era un hermano muy fiel, y el momento que su hijo tenía dificultades con algo que me imagino que para él era tan natural, tú le veías cómo le dolía y cómo inclusive le movía el corazón. Y eso siempre recuerdo porque eso nos pasa a todos. Hay un momento donde nosotros, y tú veías que eso no era bueno entre ninguno de los dos. El hijo quería agradarle al papá y el papá quería nada más que su hijo porque él sabía que eso podía abrirle todas estas puertas, ¿no? Entonces al final lo que termina pasando es que ninguno de ellos podía soportar el peso de la relación de la otra persona, ¿sí? Y eso siempre viene a mi mente porque lo mismo pasa con las amistades cuando Cristo no está en el medio. Entonces lo que termina pasando es que buscamos que algo o alguien se convierta en lo que solamente Cristo nos puede dar. Y suena muy inocente porque lo único que tú vas a decir es, yo tan solo quiero puntos suspensivos, ¿no? Yo tan solo quiero una amistad, yo tan solo quiero a alguien que esté ahí donde yo llegue. Y esto mis hijos cuando sean más grandes no creo que les va a gustar, pero cada vez que veo una película es como que mira lo que está diciendo, ¿no? Entonces recuerdo hace unos años viendo la película de Encanto, ¿no? Donde la abuela llega y dice, yo tan solo quería proteger a mi familia. Suena tan inocente. Yo tan solo quería hacer algo como proteger a mi familia. Somos latinos, amamos la familia, tan solo quiero proteger a la familia. ¿Qué hay de malo en eso? Hay algo malo porque hay un momento donde proteger la familia se convierte más importante que agradarle a Dios. ¿Sí? Y el momento que haces eso, sales completamente del modelo donde estás buscando tu identidad, estás buscando tu apoyo, estás buscando lo que te llena fuera de Cristo. Entonces, de ahí volviendo a la pregunta, viene esta imagen donde tenemos que tener una relación um, que estamos nutriéndola con el Señor y esa relación es una relación viva, es una relación efectiva, es una relación que está caminando en el día a día, ¿no? Y para eso es algo que yo, por ejemplo, en consejería, para mi propio corazón, trato de recordar. Entonces, ¿cómo se ve eso? Obviamente con los hábitos de gracia, cómo estás en tu lectura de la Biblia, ¿no? Y no solamente cómo estás en tu lectura de la Biblia, pero que sea una conversación, ¿no? Donde estás interactuando con lo que estás leyendo, ¿no? Hay personas que leen la Biblia y se leen la Biblia, pero no han interactuado con orar, con meditar, ¿no? Si quieres hablar de la meditación, hay un libro muy bueno que de Saxton que se llama La batalla por la mente, me parece. No, el plan de Dios para la batalla, que es un compendio de cómo los puritanos veían ese tema. Es un libro increíble, un libro Sí, muy, muy todos los bueno. libros los vamos a poner en la descripción para que las personas que van a ver esta conversación puedan adquirirlos. Sí, entonces el tener una relación viva con el Señor, ¿no? Que incluye obviamente las doctrinas, perdón, los hábitos de gracia, lectura de la palabra, estar bajo la predicación de la palabra, servicio, oración, ¿sí? Yo te animo también de hacer una lista de cosas de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, es una cosa que para mí he estado tratando de hacerlo, el tratar de hacer una lista de esos momentos donde tú ves la bondad de Dios en tu día, ¿no? Entonces haces la palabra, ves esas cosas, pero es una cosa leer de que Dios es bueno, pero si tus lentes no están ahí en este rato, yo me pongo a pensar de que, pero mi trabajo no está tan bien, o ahorita hay una situación compleja, pero no veo el abrazo de mi hija, ¿no? O el poder tener tiempo con mi esposa.
y a veces nos olvidamos de que esas son partes de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, crecer en ese tipo, servicio, ¿no? Y ahí puedes ver algunas otras cosas que podrían ser en un buen libro de hábitos de gracia, ¿no? De disciplinas espirituales y seguir nutriendo eso y nutrirlo no de manera solamente académica. Este es otro tema, brother, que me apasiona. Es que cuando yo volví al Ecuador hace 15 años, no habían casi muchos institutos en español, ¿no? Era muy difícil capacitarse hace 15 años en buena doctrina en Latinoamérica. Había muy pocos institutos, yo diría, y los que habían eran, te tocaba viajar, etcétera. El día de hoy hay tantos institutos en todo lado y me parece una gran bendición. Nunca voy a estar en contra de eso, ¿no? Tenemos que ser personas que amamos a Dios con toda nuestra mente y eso es parte. Sin embargo, yo estoy haciendo un PhD y veo momentos en mi vida donde mi vida espiritual es muy seca porque leer un montón no es suficiente. Tú necesitas disfrutar de tu Dios, ¿no? A mí me encanta John Piper y tiene un video que a mí me impacta y dice, él dice, ¿por qué es que personas con PhDs en teología comiten adulterio o algo así? Dice uno de sus videos. Y es el punto de que al final mucho contenido, ¿no? Mucha información puede no dar transformación. Entonces tú tienes que estar pendiente de que no es solamente comerte esos libros, pero interactuar con el Dios que ojalá te están enseñando esos libros, ¿no? Um, un estudio súper importante para mí en mi vida ha sido hacer un estudio del Salmo 119, porque es un hombre que realmente amaba la Biblia, un hombre que amaba la Biblia en las circunstancias donde estaba y tú ves ese amor por la palabra, no solamente por buena doctrina, no solamente por teología histórica, no solamente por teología sistemática, pero amaba al Dios, amabas la palabra de Dios, ¿no? Entonces por ahí va. Y si estás lleno de eso, eso te ayuda a que cuando venga una amistad, cuando venga alguna de esas situaciones, tú sabes de que al final yo soy, como dijimos al inicio, amigo del rey, ¿no? Y esa es mi amistad más importante. Entonces, mientras yo esté en esa amistad bien, eso va a salir en cómo yo amo a mis otros amigos, ¿no? Yo pienso eso en mi esposa, ¿no? O sea, la mejor manera de amar a mi esposa y de ser mejor amigo de mi esposa es en primer lugar amándole a Dios y de ahí eso me impulsa a cómo soy amigo de mi esposa, cómo soy amigo de mis hijos, cómo soy amigo en la iglesia, ¿no? Etcétera, mi hermano. Hablando de amistades, algo que no sé dónde lo leí hace años, pero ha marcado mucho mi vida, es esta idea de que uno debe tener tres tipos de amigos. Un Pablo, de quien aprender, un Bernabé, con quien caminar juntos, y un Timoteo, a quien buscar elevar. Eh, ¿Cuál es el valor de tener amistades? Porque ocurre mucho incluso en la iglesia local, que los jóvenes solamente se relacionan con jóvenes y no tienen amistades Uf, con sí. mayores, los mayores no tienen amistades con jóvenes y yo creo que es importante, es tan crucial eso, porque a veces decimos, sí, nuestra iglesia es diversa y está unida, pero a veces esa unidad no se refleja de maneras que creemos que son saludables, como este tipo de amistades intergeneracionales. ¿Cuál es el valor que hay en eso y cómo se puede cultivar eso en la iglesia, la amistad intergeneracional? Me encanta lo que acabas de decir porque creo que estás haciendo una conexión que es posible que no la notemos con tanta facilidad. Entonces tú acabas de hablar de esta idea de tres niveles, ¿no? Alguien que está en mayor, quizás madurez espiritual, alguien con menor y alguien igual. Y algo importante aquí es que normalmente cuando hablamos de eso, lo hablamos a nivel de discipulado. Entonces creo que es importante hacer esa conexión donde hablamos de una amistad. Si tenemos una amistad bíblica, eventualmente esa amistad bíblica se ve de una manera de discipulado, pero me gusta quizás ponerle el ángulo al revés, donde un buen discipulado va a incluir tener una amistad. ¿Tiene sentido? Y eso es muy importante porque a veces discipulado se vuelve donde de nuevo nos lanzamos a que el modelo es la academia, ¿no? El modelo es el instituto bíblico que tiene su lugar, pero tú ves que Cristo era amigo y les discipulaba. Entonces eso creo que en primer lugar es importante. De ahí dos, lo que tú hablas de multigeneracional es clave. La Biblia lo ve de esa manera y creo que el día de hoy tenemos un modelo de iglesias donde muchas veces lo hacemos intencionalmente, ¿no? De nuevo, no es que estás en pecado si haces esto, pero es algo que deberías considerarlo, donde tú tienes el grupo de niños, el grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes adultos, el grupo de jóvenes que ya se casaron y están en los primeros años, el grupo de personas casadas con un poco más de edad, y nadie interactúa entre ellos, y lo que termina pasando es que de un lado es muy útil de que estés con alguien en los mismos caminos porque te ayuda, porque ahora tienes perspectivas, ojalá que te ayuden y tienes ese compañerismo, entonces no está mal,
Sin embargo, la Biblia muestra, ¿no? Hermanas, ¿no? Las ancianas que hablen con las más jóvenes. Entonces tienes esta idea intergeneracional donde ese tipo de interacciones deberían estar pasando. Yo te puedo decir que algunas de las personas que he visto que han sido de gran bendición en mi vida, al verlos crecer, son esas personas, vienen a mi mente algunas hermanas en la iglesia, y algunos hermanos también, que han hecho intencionalidad donde dicen, hey, yo estoy soltero, sí, no tengo ahorita planes, no hay nadie en el radar, pero yo quiero pasar tiempo con ustedes que están casados, yo quiero pasar tiempo con ustedes que están porque quiero aprender cómo se ve, y personas inclusive que se saltan eso, es como que yo quiero pasar tiempo con las personas de más edad de la iglesia, y ese tipo de interacción es pero tan efectiva. En algunas iglesias, como yo he visto que lo hacen, es que haces grupos a veces más basado en, no en, o sea, tienes grupos quizás basado en etapas de vida, pero también tienes grupos en los cuales estás mezclando. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia, no es que lo hacemos perfectamente para nada, pero en un grupo pequeño tú vas a obtener personas de diferentes edades y es súper útil. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo recién nos casamos, éramos el grupo de los jóvenes, jóvenes adultos. Entonces todos los jóvenes adultos querían estar en nuestro grupo pequeño y después nacieron nuestros hijos y se dieron cuenta que la dinámica del grupo cambió porque ahora ya no nos podíamos quedar hasta tardísimo y eso ayudó a algunas personas. Yo vi que era como que, wow, o sea, qué bueno darme cuenta de esas cosas, ¿sí? Entonces, ese tipo de dinámicas creo que son muy importantes y viene con sabiduría, ¿no? Y tú ves en la Biblia de que personas de más edad están hablando a jóvenes. En el libro de Proverbios es un papá diciendo, hijo mío, escucha. Y creo que hay una parte ahí de mucha en el canal especialmente. Sabiduría es darte cuenta de que hay personas en otra etapa que pueden saber, que pueden ayudarte mucho. Eso yo le agradezco mucho y me asusta. De que ahora con la partida del Dr. MacArthur, porque yo no lo conocí personalmente, pero tengo personas muy cercanas a él que lo conocen, que la inversión de personas de otras generaciones, hermano, ¿no? Y mientras algunos de nosotros estamos acabando los 30, en los 40, algunos hermanos en los 50, es increíble que una generación que se está partiendo se va y lo importante es necesitamos pasar tiempo con esa generación, aprender de ellos, ¿sí? Mientras eventualmente, si el Señor lo permite, nosotros estaremos en esa generación y seguir pasando ese depósito. Sí, pienso bastante en que es tan vital que esto de las amistades intergeneracionales en la iglesia, porque a veces, ahora que me estoy volviendo un poco mayor, lo puedo ver a veces los mayores en la iglesia y creo que estoy en la mitad, tengo 33, pero me siento viejo, mi espalda dice otra cosa. A veces decimos, uy, estos jóvenes en la iglesia hacen estas cosas o están tan incapacitados para otras cosas o no saben estas otras cosas. Enseñemos, modelemos eso. Muchas conversaciones edificantes que he tenido con jóvenes en la iglesia no ha sido de que hoy vamos a reunirnos a leer la Biblia, lo hemos hecho. Muchas conversaciones es, mira, te voy a enseñar a hacer esto y vamos hablando. Y en ese contexto vamos edificándonos y vamos creciendo. Y algo tan vital hoy en día, creo que es lo que Jesús hacía básicamente, porque Jesús no solamente, o sea, a ver, en los evangelios tenemos los momentos de enseñanza con los discípulos, pero Jesús estaba todo el tiempo con ellos, hacía otras cosas con ellos, comía con ellos, caminaba con ellos, hacía un montón de cosas con ellos. Ya para cerrar, Juan. Sí, brother. No, déjame decir algo antes de esa pregunta. Lo que tú dices es clave porque la Gran Comisión dice enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y yo creo que a veces confundimos eso a enseñándoles todo lo que os he mandado. No dice enseñándoles todo lo que os he mandado. La enseñanza es parte, pero es enseñando a guardar y ese guardar requiere ese uno a uno, requiere esa vida juntos, requiere es por eso que Cristo caminó una vida encarnacional, donde estamos encarnando, estamos caminando con alguien. Y eso es tan importante y eso ocurre de nuevo. Y es que lindo que estamos volviendo porque al final estamos hablando de discipulado. Tiene que ver al final con esta idea donde un discipulado necesita eso. Y de nuevo, un chat no te va a poder dar eso. Un bot no te lo va a poder, no te lo puede dar. Quizás inclusive el bot, digamos, pongamos el mejor de los ejemplos, el bot quizás te puede dar buena información teológica, inclusive quizás mejor que lo que te puedo dar yo o lo que puede ser, porque puede traer todo junto y ponértelo, pero no va a poder caminar contigo. No va a poder ver esas dinámicas. No te modela. Entonces, es tan cómo importante. luce la sabiduría. Exacto, hermano. Sí. Pensando en esto, entonces, conocimiento aplicado. Para cerrar, hermano, ¿cuáles serían 3 preguntas? 3 preguntas que harías a las personas que han escuchado esta conversación y quieres que puedan
quedarse meditando en estas preguntas para seguir buscando la sabiduría bíblica para ese tema tan urgente y a menudo ignorado en la iglesia actual? Uf. Ok. Yo creo que en primer lugar, creo que es importante que nos preguntemos el por qué, el qué, sí, el por qué tenemos, o sea, unido junto. En primer lugar, ¿cuál es tu perspectiva bíblica de las relaciones interpersonales? Y si eso se une a lo que dice la Biblia de eso. Entonces, lo primero que hablamos de Génesis. Sí. ¿Qué estás buscando en relaciones necesitamos interpersonales? Necesitamos una teología bíblica sobre eso. Exacto. Eso es súper importante. En primer lugar, ¿cuál es tu teología de las relaciones interpersonales? Y si tus relaciones interpersonales se someten a eso o no. Sí, permíteme hacer una pausa. Cuando Dale. hablamos de cuál es tu teología, las personas deben saber que todos tenemos una teología. Todos tenemos una cosmovisión. Todos tenemos una idea de por qué necesitamos amigos o qué son las amistades. La diferencia y la pregunta que vamos a hacer es si esa idea es bíblica o no. Y creo que hacia eso vas. ¿Quién está informando? Exacto. ¿Quién está informando tu teología de tus relaciones interpersonales? Sí, porque al final va a ser, exacto, va a ser la revista, va a ser alguna otra cosa, va a ser tu reel de Instagram. Series eso en es televisión. Lo que estás buscando. Exacto. Friends. Sí, lo peor que le ha pasado ¿Qué es a la lo que está humanidad? moldeando? Entonces yo creo que eso es muy importante en primer lugar, el que te hagas esa pregunta y que te preguntes si es que eso está sometido al señorío de Cristo, ¿sí? Porque eso va radicalmente, vas a usar las relaciones para nada más, cómo saco o cómo esto es una herramienta para el reino. Creo que es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo está tu corazón con respecto a eso? Entonces, ¿has examinado los deseos de tu corazón con respecto a qué buscas en una amistad? ¿Sí? ¿Qué buscas en una amistad? Entonces, pensar prácticamente, ¿qué es lo que yo busco en una amistad? ¿No? Soy las personas que quiero estar todo el tiempo junto, más separado, ¿no? Y cómo ese deseo se une al plan de Dios para redención, ¿no? Cómo eso es de bendición, ¿sí? Número 2. Y número 3, amigo, ¿tienes una relación con el amigo perfecto? ¿No? Tienes una relación con el amigo que nos llama a una amistad con él, pese a que él es el rey, ¿no? Tienes una amistad con Jesús, ¿no? Spurgeon se lo menciona, y también a Jonathan Edwards mencionan ambos, de que al final la Biblia es la historia donde Dios nos llama a una amistad con él. Y esa es la amistad que cambia radicalmente todas las cosas, ¿no? Si tú quieres ser un buen amigo, en primer lugar, tú necesitas estar seguro en que eres amigo de Cristo, y eso después él te da las herramientas para poder ser un amigo en todo otro contexto, ¿sí? Entonces yo creo que esas serían las 3, porque de ahí puedes sacar un montón de otras reflexiones hablando de este tema. Hermano, gracias por tenerme en tus estratos de amigos y concederme sí, este bro, tiempo. tú también a mí. Estoy seguro de que va a ser de mucha bendición. Muchas gracias por estar aquí. Bro, Josué, un abrazo, bro, que el Señor bendiga este tiempo y que traiga personas a ser evangelizadas o también edificadas, pero más importante, que Cristo sea exaltado.